Rosa Martínez tenía 32 años cuando su mundo se derrumbó. Ese martes gris en Guadalajara, entró a la maquiladora como todos los días a las 6 de la mañana, con sus manos ya callosas de coser jeans durante 12 años. El supervisor la llamó a la oficina y con una frialdad que le heló la sangre, le dijo que la empresa cerraría en 2 semanas. 12 años de su vida, de madrugadas sacrificadas, de comidas frías en el descanso, todo terminaba con un sobre de liquidación que apenas cubriría 2 meses de renta. Salió de la fábrica sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Su hija Lupita tenía solo 8 años y necesitaba lentes nuevos que Rosa no podía pagar. Su madre, doña Carmen, estaba enferma de diabetes y los medicamentos costaban más cada mes. El alquiler del pequeño departamento en la colonia popular ya llevaba un mes de retraso y el casero había amenazado con desalojarlas. Rosa caminó por las calles polvorientas sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Esa noche, sentada en su cama mientras Lupita dormía a su lado, Rosa lloró en silencio. Sacó de su cartera los últimos 340 pesos que le quedaban hasta el fin de mes. Hizo cuentas en un papel arrugado, comida, medicinas de su madre, pasaje para buscar trabajo. No alcanzaba. Por primera vez en su vida, consideró seriamente lo que muchos en su colonia ya habían hecho, intentar cruzar la frontera. Había escuchado historias de personas que lo lograban, que enviaban dólares a sus familias, que construían casas nuevas con dinero del norte. Pero el miedo la paralizaba. Historias de personas que morían en el desierto, que eran estafadas por coyotes, que nunca llegaban a su destino. Rosa pensó en su hija despertando sin su madre, en doña Carmen quedándose sola. Las lágrimas seguían cayendo mientras miraba una foto vieja donde aparecía sonriente el día de su graduación de secundaria. Aquella Rosa tenía sueños, quería estudiar enfermería, quería algo más que una vida de sobrevivencia. ¿Dónde había quedado esa chica llena de esperanza? Se levantó en la madrugada, incapaz de dormir, y caminó descalza hasta la pequeña sala. En la pared colgaba un cuadro bordado que su abuela le había regalado años atrás, antes de morir. Decía, la fe mueve montañas. Rosa lo había visto 1000 veces, pero esa noche las palabras parecían brillar diferentes bajo la luz tenue del foco. Su abuela Consuelo siempre le hablaba del poder de la oración, de confiar en algo más grande que uno mismo. Rosa hacía años que no rezaba con verdadera fe. Algo dentro de ella se quebró y se abrió al mismo tiempo. Cayó de rodillas frente al cuadro, juntó sus manos temblorosas y comenzó a hablar en voz baja. No era una oración ensayada, sino un desahogo crudo y desesperado. No sé si alguien me escucha, pero necesito ayuda. Necesito una señal, un camino, algo. No puedo más sola. Las palabras salieron como un río contenido por años. Por primera vez en mucho tiempo, Rosa no se sentía completamente sola en su dolor. Al día siguiente, Rosa despertó con una extraña sensación de calma que no podía explicar. Había dormido apenas 3 horas después de su desahogo nocturno, pero sentía algo diferente en su pecho, como si una pequeña luz se hubiera encendido en la oscuridad. Preparó el desayuno para Lupita con los ingredientes que le quedaban, frijoles refritos, 2 tortillas y un vaso de agua de Jamaica aguada. Su hija comió sin quejarse, acostumbrada a las épocas de escasez que llegaban cada vez con más frecuencia. Después de dejar a Lupita en la escuela, Rosa caminó hacia el centro buscando trabajo. Entró en tiendas, restaurantes, lavanderías, preguntando si necesitaban empleadas. En cada lugar la respuesta era la misma: no había vacantes, o pedían experiencia que ella no tenía, o simplemente le decían que dejaría su nombre por si algo surgía. A las 2 de la tarde, exhausta y hambrienta, se sentó en una banca de la plaza principal. Había gastado 25 pesos en pasajes y no tenía nada que mostrar por ello. Junto a ella, una señora mayor alimentaba palomas con migajas de pan. La mujer llevaba un vestido sencillo pero limpio, y su rostro arrugado mostraba una paz que Rosa envidiaba. «¿Te ves cansada, mija?», le dijo la señora sin mirarla directamente. Rosa asintió, sin fuerzas para explicar. La mujer continuó: «Hace años yo también estuve donde tú estás. Sin dinero, sin esperanza, preguntándome si valía la pena seguir luchando». Rosa volteó a verla,
sorprendida por cómo esta desconocida parecía leer su alma. La señora le contó que había perdido todo en un incendio, su casa, su negocio de tamales, todas sus pertenencias. Toqué fondo, mija. Pero fue ahí, en el fondo más oscuro, donde encontré algo que cambió todo. Rosa preguntó qué había sido, esperando escuchar sobre algún programa de gobierno o la ayuda de un familiar rico. Pero la respuesta la dejó confundida. Aprendí que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Que el universo responde a lo que ponemos en nuestra mente y corazón. Rosa sintió decepción. Era solo otra charla New Age sin sentido, de esas que la gente con dinero platicaba en cafés caros mientras ella batallaba por sobrevivir. La señora pareció sentir su escepticismo y sonrió. Yo tampoco creía, mija. Pensaba que eso era para gente sin problemas reales. Pero cuando no tienes nada más, cuando has agotado todas las opciones, te das cuenta de que o cambias tu forma de pensar o te hundes para siempre. Sacó de su bolsa una libretita gastada y se la extendió a Rosa. Escribe en este cuaderno, todos los días, cómo sería tu vida si todo estuviera resuelto. Escríbelo como si ya hubiera pasado. Rosa tomó el cuaderno sin entender bien qué se esperaba que hiciera con él. La señora se levantó, acomodó su bolsa al hombro y antes de irse le dijo, el universo ya escuchó tu llamado de anoche. Ahora te toca a ti escuchar las respuestas. Están por todas partes, solo tienes que abrir los ojos. Rosa se quedó sola en la banca, mirando el cuaderno verde agua que sostenía en sus manos. Por dentro se sentía ridícula, pero una parte pequeña de ella, la misma que había rezado la noche anterior, le susurraba que le diera una oportunidad. Esa noche, después de acostar a Lupita, Rosa se sentó en la mesa de la cocina con el cuaderno que le había dado la señora de la plaza. La luz del foco parpadeaba, amenazando confundirse en cualquier momento. Rosa abrió el cuaderno en la primera página, su pluma temblando sobre el papel blanco. Se sentía tonta, como si estuviera jugando a algo mientras su mundo se desmoronaba. Pero recordó las palabras de su abuela, cuando no sabes qué hacer, mija, ten fe y da el primer paso, aunque sea pequeño. Comenzó a escribir con letra insegura, hoy es un día hermoso. Tengo un trabajo estable que me paga bien y me permite cuidar de mi familia con dignidad. Las palabras se sentían mentirosas mientras las escribía, su realidad gritaba todo lo contrario. Continuó, Lupita tiene todo lo que necesita. Mi madre está sana y sonriente. Vivimos en una casa bonita donde nos sentimos seguras. Cada frase era como caminar sobre vidrios rotos, dolía porque chocaba con la verdad de su situación. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel, manchando la tinta. Pero algo extraño sucedió mientras escribía. Por unos breves momentos, Rosa podía verse a sí misma en ese futuro que describía. Podía sentir el alivio de no tener deudas, la alegría de ver a Lupita con útiles nuevos, la paz de dormir sin angustia. Espera, antes de continuar con esta historia que te va a cambiar la vida, necesito pedirte algo. Si esta historia de Rosa te está tocando el corazón, si sientes que necesitas escuchar el final, si crees que alguien más necesita este mensaje de esperanza, regálame un like ahora mismo. Pulgar hacia arriba. Y suscríbete a este canal, porque cada semana traigo historias reales de personas como tú y como yo que transformaron su vida con fe, trabajo y la ley de atracción. Tu like me dice que esta historia importa. Tu suscripción me dice que quieres más historias así. ¿Hacemos un trato? Tú me das tu like, y yo te prometo que el final de esta historia te va a dejar sin palabras. ¿Ya le diste like? Perfecto. Ahora sí, continuemos con la historia de Rosa. Esperaba que su madre se burlara, pero doña Carmen sonrió débilmente. Tu abuela Consuelo hacía algo parecido, dijo su madre con voz rasposa. Ella decía que la fe sin acción es como una semilla sin agua, pero que la acción sin fe es como caminar en la oscuridad sin ninguna luz. Necesitas las dos cosas, mija. Rosa se sorprendió, nunca había escuchado esta historia sobre su abuela. Doña Carmen continuó, cuando tu abuelo murió, dejándonos sin nada, tu abuela se levantaba cada mañana y agradecía por todo lo bueno que vendría. La gente la creía loca, pero ella seguía trabajando duro y manteniendo la fe.
2 años después, conoció a don Roberto y él la ayudó a poner su puesto de gorditas. Rosa besó la frente de su madre y volvió a su cuarto con el corazón menos pesado. Se acostó junto a Lupita, quien dormía profundamente abrazando su único muñeco de peluche. Rosa cerró los ojos y, en lugar de las preocupaciones habituales que la mantenían en vela, repitió mentalmente las frases que había escrito en el cuaderno. Tengo un trabajo estable. Mi familia está bien. Vivimos con dignidad. Las palabras eran como un mantra que la arrullaba, y por primera vez en semanas, Rosa durmió toda la noche sin despertarse angustiada. A la mañana siguiente, Rosa despertó con una claridad mental que no había sentido en meses. Escribió en su cuaderno 5 minutos antes de que Lupita despertara, añadiendo detalles a su visión, el color de las paredes de su casa soñada, el sabor del café que tomaría sin preocupaciones, la risa de su madre sin dolores. Cuando salió a la calle para seguir buscando trabajo, llevaba el cuaderno en su bolsa como un amuleto. El sol brillaba diferente, o tal vez eran sus ojos los que veían diferente. En la panadería de don Raúl preguntó si necesitaba ayuda, aunque ya lo había hecho la semana anterior. Don Raúl, un hombre de 60 años con manos de harina perpetua, la miró con algo que parecía compasión. Rosa, sabes que no puedo pagarte lo que mereces. Pero si quieres ayudarme los sábados en la madrugada, te puedo dar 200 pesos por día y todo el pan que no vendamos. No era mucho, pero era algo. Rosa aceptó inmediatamente, sintiendo que era una pequeña respuesta del universo. El cuaderno estaba funcionando, o al menos eso quería creer. Al mediodía, mientras esperaba a que saliera Lupita de la escuela, Rosa vio a su vecina Claudia acercarse con prisa. Claudia tenía 28 años y trabajaba limpiando casas en el norte de la ciudad. Su rostro mostraba una mezcla de emoción y nerviosismo que Rosa conocía bien, era la cara de alguien a punto de tomar una decisión arriesgada. Rosa, necesito hablar contigo. Es importante, dijo Claudia, jalándola hacia un lado del portón de la escuela, lejos de oídos curiosos. Me voy para el norte, Rosa. Para Estados Unidos, soltó Claudia en un susurro urgente. Mi prima que está en Phoenix me consiguió trabajo en un restaurante. Lavan platos, limpian, lo que sea, pero pagan $12 la hora. ¿Te imaginas? En un mes puedo ganar lo que aquí no junto en medio año. Los ojos de Claudia brillaban con una esperanza desesperada que Rosa reconocía porque vivía en su propio pecho. Pero también brillaban con miedo, con la incertidumbre de lo desconocido, con el terror de lo que podía salir mal en el camino. Conozco a un coyote confiable, continuó Claudia, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. Cobra $3,500, pero se pueden pagar cuando ya estés trabajando allá. Mi prima me va a prestar el dinero. Rosa, hay espacio para una persona más en el grupo que sale el viernes. Podríamos irnos juntas. El corazón de Rosa latió con fuerza, como si estuviera parado al borde de un precipicio. Esta era la oportunidad que muchos en su colonia soñaban, la posibilidad de cambiar su vida de una forma radical e inmediata. Pero las dudas la inundaron como una ola fría. ¿Qué pasaría con Lupita durante los meses que tardara en juntar dinero para traerla? ¿Y su madre enferma? ¿Quién la cuidaría? Claudia no tenía hijos, su situación era diferente. Rosa pensó en las historias de terror, mujeres violadas en el desierto, familias separadas para siempre, deportaciones después de años de trabajo duro. Pensó en el cuaderno verde agua en su bolsa, en las palabras de la señora de la plaza sobre el universo respondiendo. ¿Era esto la respuesta? ¿O era una tentación que la llevaría a perderlo todo, incluso a su hija? Rosa no pudo dormir esa noche. Daba vueltas en la cama mientras Lupita dormía a su lado, ajena a la tormenta que se desataba en la mente de su madre. Claudia le había dado hasta el jueves para decidir, apenas 2 días. Los argumentos chocaban en su cabeza como olas violentas, por un lado, la posibilidad real de ganar dinero suficiente para cambiar todo, por otro, el riesgo de perderlo todo, incluyendo la vida. Se levantó a las 3 de la mañana, incapaz de seguir quieta. Sacó el cuaderno verde y se sentó en la cocina. Abrió una página nueva y comenzó a escribir, pero esta vez no era la vida soñada que imaginaba.
Escribió 2 columnas, en una, todo lo que podía ganar si se iba, en la otra, todo lo que podía perder. La columna de las ganancias era corta pero poderosa: dinero para sacar a su familia de la pobreza, oportunidad de darle a Lupita un futuro mejor, posibilidad de pagar tratamientos para su madre. La columna de las pérdidas era larga y aterradora: meses sin ver a su hija, el peligro del cruce, la posibilidad de ser deportada, dejar a su madre enferma sin quien la cuide. Mientras miraba las 2 columnas, recordó algo que su abuela Consuelo solía decir: mija, cuando tengas que tomar una decisión difícil, pregúntale a tu corazón qué camino te da paz. Rosa cerró los ojos y respiró profundo. Imaginó el escenario de irse con Claudia, veía el momento de despedirse de Lupita sin poder explicarle realmente a dónde iba, veía a su madre llorando en la puerta, veía el desierto interminable y peligroso. Su corazón se cerraba, se contraía con dolor y miedo. Luego imaginó el otro escenario: quedarse, seguir buscando trabajo aquí, continuar escribiendo en el cuaderno, tener fe en que algo cambiaría sin tener que arriesgarlo todo. En esta imagen se veía despertando con Lupita cada mañana, cuidando a su madre, caminando por las calles conocidas de su colonia. El miedo seguía ahí, pero había algo más: había esperanza sin terror, había lucha sin desesperación. Su corazón, aunque asustado, no se cerraba de la misma forma. Respiraba, latía, esperaba. Rosa abrió los ojos y supo cuál era su respuesta. Tomó el cuaderno y escribió en letras grandes: no me voy porque confío en que el universo tiene un camino para mí aquí. Confío en que no tengo que abandonar a mi hija para salvarla. Confío en que hay otra forma. Las lágrimas caían mientras escribía, lágrimas de alivio mezcladas con miedo. Elegir quedarse se sentía como un acto de fe más grande que saltar al vacío del desierto. Era elegir creer en algo invisible cuando todo lo visible le decía que estaba equivocada. Al día siguiente, Rosa le dijo a Claudia su decisión. Su vecina pareció decepcionada pero no insistió. Te entiendo, Rosa. Yo no tengo hijos, mi situación es diferente. Pero si algún día cambias de opinión, mi prima puede ayudarte. Se abrazaron, y Rosa sintió que estaba diciendo adiós no solo a Claudia, sino a una versión de sí misma que había considerado seriamente huir de sus problemas. La Rosa que se quedaba era una mujer que elegía enfrentar su realidad con las herramientas que tenía: fe, trabajo y esperanza. Esa noche, Rosa escribió en su cuaderno con más convicción que nunca: encontré la forma de prosperar aquí, en mi tierra, cerca de mi familia. El dinero llega a mí de formas inesperadas y maravillosas. Soy ejemplo para mi hija de que los sueños se cumplen con fe y acción. No sabía cómo sucedería, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no escribía con desesperación sino con determinación. El universo le había puesto una prueba, y ella había elegido confiar en el camino menos obvio. El sábado, Rosa llegó a las 5 de la mañana a la panadería de don Raúl. El aroma del pan recién horneado llenaba el local, y por un momento, Rosa sintió algo parecido a la paz. Don Raúl le enseñó a acomodar las charolas, a cobrar a los clientes madrugadores, a calcular el cambio rápidamente. El trabajo era físico pero no agotador, y los 200 pesos que ganaría ese día ya estaban mentalmente asignados: 100 para comida, 50 para medicinas de su madre, 50 para los pasajes de la semana. A las 8 de la mañana, cuando el flujo de clientes disminuyó, entró un hombre mayor que Rosa no había visto antes. Don Fernando, como se presentó, era un señor de unos 70 años con manos nudosas y ojos que parecían haber visto mucho mundo. Pidió 2 conchas y un café, y mientras Rosa se lo servía, él la observaba con una intensidad que la incomodaba un poco. Disculpe mi atrevimiento, señorita, pero usted tiene una luz especial. Se nota que está pasando por algo difícil, pero también que no se ha rendido. Rosa no supo qué responder. Estaba acostumbrada a que la gente comentara sobre su aspecto cansado, sus ojeras, su ropa gastada, pero nunca nadie le había dicho que tenía una luz especial. Don Fernando sonrió ante su silencio y continuó: yo también pasé por tiempos oscuros. Hace 30 años perdí mi negocio de herrería, me quedé en la calle con mi esposa y 3 hijos. Pensé que era el fin.
Rosa se sentó en el banquito detrás del mostrador, intrigada por la historia de este desconocido que parecía entender su dolor. Un día, un hombre sabio me dijo algo que cambió mi vida: Fernando, la pobreza empieza en la mente antes de manifestarse en la cartera. Don Fernando tomó un sorbo de su café antes de continuar. Me enseñó que cada pensamiento de escasez, cada palabra de derrota, cada imagen mental de fracaso, era como construir mi propia prisión. Me retó a cambiar mi forma de hablar, de pensar, de ver el mundo. Rosa sintió un escalofrío. Era como si el universo le estuviera enviando maestros por todos lados, confirmando el camino que había elegido. Don Fernando sacó de su bolsillo una tarjeta arrugada y se la extendió. Esta es la dirección de un taller comunitario sobre emprendimiento que doy los jueves por la tarde en la Casa de la Cultura. Es gratis, y enseño a la gente a cambiar su mentalidad y a iniciar pequeños negocios con poco dinero. He visto a personas partir de cero y crear algo hermoso. Rosa miró la tarjeta, dudando. Los jueves tenía que cuidar a su madre, y además, ¿de qué servía aprender de negocios si no tenía ni un peso para invertir? Como si leyera sus pensamientos, don Fernando añadió: sé que piensas que no tienes tiempo ni dinero para esto. Pero te digo algo, jovencita, el conocimiento es la única inversión que nunca pierde valor. Puedes perder dinero, perder trabajos, perder todo lo material, pero lo que aprendes, nadie te lo puede quitar. Sus palabras resonaron profundo en Rosa. Recordó que siempre había querido estudiar, siempre había sentido que su mente tenía más que ofrecer que solo sus manos cosiendo en una maquiladora. Rosa guardó la tarjeta en su bolsa, junto al cuaderno verde. Iré el próximo jueves, don Fernando. Gracias por la invitación. El anciano sonrió ampliamente, pagó su café y pan, y antes de salir se volteó: una cosa más. Empieza a agradecerle al universo cada mañana por 3 cosas que ya tienes, aunque sean pequeñas. La gratitud abre puertas que la desesperación mantiene cerradas. Rosa asintió, sintiendo que cada encuentro reciente en su vida no era coincidencia sino sincronicidad, como si el universo estuviera orquestando cuidadosamente su despertar. Esa noche, después de contar los 200 pesos que había ganado en la panadería, Rosa abrió su cuaderno en una página nueva. En la parte superior escribió: Diario de gratitud. Se sintió un poco ridícula al principio. ¿Cómo agradecer cuando tantas cosas estaban mal? Pero recordó las palabras de don Fernando y decidió intentarlo. Gracias por Lupita, que está sana y me sonríe cada mañana. La primera frase fluyó fácilmente. Su hija era su mayor bendición, eso siempre lo había sabido. Gracias por el trabajo en la panadería, aunque sea solo los sábados. La segunda frase le costó un poco más, porque 200 pesos a la semana no resolvían nada realmente, pero era mejor que nada. Gracias porque mi madre, aunque enferma, sigue conmigo. La tercera frase le dolió escribirla, porque le recordaba que su madre estaba enferma, pero también le recordaba que seguía viva, que todavía podían abrazarse, hablar, estar juntas. Al terminar las 3 frases, algo extraño sucedió en el pecho de Rosa, una calidez que no había sentido en meses. Los días siguientes, Rosa mantuvo su nueva rutina. Cada mañana, antes de que Lupita despertara, escribía 3 cosas por las que estaba agradecida. Al principio repetía las mismas: su hija, su madre, el techo sobre sus cabezas. Pero poco a poco comenzó a notar cosas más pequeñas: el vecino que le regaló tomates de su huerta, el sol que entraba por la ventana, la risa de Lupita cuando jugaban antes de dormir. Era como si sus ojos se estuvieran ajustando para ver luz donde antes solo veía sombras. El miércoles, algo inesperado sucedió. Rosa estaba en el mercado comprando lo mínimo indispensable cuando se encontró con la señora Beatriz, una clienta de cuando trabajaba en la maquiladora. Rosa. Qué bueno verte. Oye, ¿sigues cosiendo?, preguntó Beatriz. Rosa explicó que la maquiladora había cerrado pero que sí, sabía coser. Perfecto, mira, mi comadre tiene un pequeño taller de costura casero y necesita ayuda urgente. Tiene muchos pedidos de uniformes escolares y no se da abasto. ¿Te interesa? Rosa sintió que el corazón le saltaba. Uniformes escolares, justo antes de que empezara el ciclo escolar en unas semanas.
Sí, claro que me interesa, señora Beatriz. La mujer anotó la dirección en un papel. Ve mañana temprano y dile que vas de mi parte. Se llama Socorro. No sé cuánto pague, pero sé que está desesperada por encontrar costureras buenas y rápidas como tú. Rosa tomó el papel con manos temblorosas. ¿Era esto real? ¿Estaba el universo respondiendo tan rápido a su cambio de mentalidad? Esa noche, Rosa escribió en su cuaderno de gratitud con lágrimas de emoción: gracias por el encuentro con la señora Beatriz. Gracias por la oportunidad con doña Socorro. Gracias porque las puertas se están abriendo. Luego, en la sección de su futuro deseado, escribió con más convicción que nunca: tengo trabajo estable cosiendo. Mis manos crean belleza y prosperidad. El dinero fluye hacia mí con facilidad. Por primera vez, las palabras no se sentían como fantasía sino como profecía, como si estuviera escribiendo algo que ya existía en algún lugar del universo esperando manifestarse. Se durmió con una paz que no conocía desde hacía años. En sus sueños, se vio a sí misma en un taller lleno de telas coloridas, cosiendo mientras Lupita jugaba cerca, su madre sonreía desde una silla cómoda. No era exactamente el sueño americano que Claudia buscaba cruzando el desierto, pero era su propio sueño, hecho a su medida, construido con fe y paciencia. Rosa despertó el jueves con una sonrisa, lista para conocer a doña Socorro y lista también para asistir a su primera clase con don Fernando. A las 8 de la mañana, Rosa tocó la puerta de una casa modesta en la colonia San Juan. Doña Socorro abrió, una mujer robusta de unos 50 años con lentes gruesos y una sonrisa inmediata. ¿Vienes de parte de Beatriz? Ay, gracias a Dios. Pasa, pasa. La casa taller estaba llena de telas, máquinas de coser zumbando, y dos mujeres jóvenes trabajando a toda velocidad. El olor a tela nueva y el sonido de las máquinas le recordaron a Rosa sus años en la maquiladora, pero esto se sentía diferente, más cálido, más humano. Doña Socorro le mostró las montañas de tela, uniformes para 3 escuelas diferentes, todos necesitaban estar listos en 3 semanas. Necesito a alguien que sepa coser bien y rápido. Te puedo pagar 50 pesos por uniforme completo, pantalón y camisa para niño, o falda y blusa para niña. Si eres rápida y buena, puedes hacer 6 u 8 uniformes al día. Rosa hizo cálculos mentales rápidos, incluso si hacía solo 5 uniformes al día, serían 250 pesos diarios. En una semana de trabajo completo, 1.500 pesos. Era casi lo que ganaba en un mes en la maquiladora. Puedo empezar hoy mismo, dijo Rosa, su voz temblando de emoción contenida. Doña Socorro le hizo una prueba: coser una camisa escolar completa. Rosa se sentó en la máquina de coser como quien reencuentra a un viejo amigo. Sus manos se movían con la memoria muscular de 12 años de experiencia. 40 minutos después, la camisa estaba perfecta, costuras rectas, botones bien colocados, acabados limpios. Doña Socorro la examinó y asintió satisfecha. Si sabes coser, muchacha. El trabajo es tuyo. Puedes venir de lunes a sábado, de 8 a 5. Pero había un problema. Rosa necesitaba recoger a Lupita de la escuela a las 2. ¿Podría trabajar de 8 a 1 o traerme trabajo a casa?, preguntó Rosa, temiendo que su situación familiar arruinara esta oportunidad. Para su sorpresa, doña Socorro no dudó: puedes llevarte tela y trabajar en casa si tienes máquina de coser. O puedes venir solo mediodía, como tú prefieras. Lo que me importa es que los uniformes salgan bien hechos. Rosa casi llora de alivio. Me de 20 pronte imágenes resumidas. 14 de 10. No tenía máquina propia, pero podía trabajar mediodía y aún así ganar dinero decente. Las siguientes horas pasaron volando. Rosa cosió 2 uniformes completos esa mañana, demostrando su velocidad y calidad. A la 1 en punto, doña Socorro le pagó 100 pesos en efectivo por el trabajo de ese día. Mañana te espero a la misma hora, dijo la señora con una palmada en el hombro. Rosa salió del taller sintiendo que caminaba sobre nubes. En su bolsa llevaba 100 pesos ganados con dignidad, con su talento, con sus manos hábiles. No era limosna ni prestado, era dinero ganado honestamente.
Recogió a Lupita de la escuela con una sonrisa que su hija no había visto en mucho tiempo. ¿Por qué estás tan feliz, mami?, preguntó la niña mientras caminaban a casa. Rosa se arrodilló frente a su hija y la abrazó fuerte. Porque conseguí trabajo, mi amor. Porque las cosas van a mejorar. Porque estoy aprendiendo que cuando confías y trabajas duro, el universo te ayuda. Lupita no entendía completamente lo que su madre decía, pero abrazó de vuelta con fuerza, sintiendo la esperanza que emanaba del cuerpo de Rosa como calor en un día frío. Esa tarde, Rosa llevó a Lupita con su madre y tomó el autobús hacia la Casa de la Cultura. Llevaba su cuaderno verde bajo el brazo y los 100 pesos del día guardados en un sobre. El lugar era un edificio viejo pero bien cuidado, con murales en las paredes y olor a libros viejos. Siguió las indicaciones hasta un salón en el segundo piso donde un grupo de unas 15 personas ya estaba sentado en círculo. Don Fernando estaba al frente, acomodando papeles sobre una mesa improvisada. Rosa. Qué gusto que vinieras, la saludó don Fernando con genuina alegría. Siéntate donde gustes. Rosa eligió una silla cerca de la puerta, todavía insegura de qué esperar de todo esto. Miró a las demás personas, había gente de todas las edades, desde jóvenes de 20 años hasta señoras mayores que doña Carmen. Algunos se veían tan cansados y desgastados como ella se había sentido hace unas semanas. Otros mostraban chispas de determinación en sus ojos. Don Fernando comenzó la clase no con teorías de negocios, sino con una pregunta: ¿cuántos de ustedes se dicen a sí mismos todos los días que no pueden, que no tienen dinero, que no hay oportunidades? La mayoría levantó la mano, incluida Rosa. Esas palabras son semillas, continuó don Fernando. Y están sembrando un jardín de escasez en su mente. Si siembran pobreza en sus pensamientos, cosecharán pobreza en su vida. Pero si empiezan a sembrar pensamientos de abundancia, aunque no tengan nada en los bolsillos, comenzarán a crear prosperidad. Rosa escuchaba fascinada. Era similar a lo que la señora de la plaza le había dicho sobre la ley de atracción, pero don Fernando lo explicaba de una forma más práctica, más conectada con la realidad diaria. No les estoy diciendo que solo piensen positivo y mágicamente aparecerá el dinero, aclaró don Fernando, como leyendo las dudas del grupo. Les estoy diciendo que cambien su mentalidad para que puedan ver las oportunidades que ya existen pero que sus mentes programadas en escasez no pueden percibir. Les puso un ejercicio: escribir en un papel todos los recursos que ya tenían. No me hablen de lo que les falta, instruyó. Hábleme de lo que tienen: habilidades, contactos, conocimientos, tiempo, herramientas, lo que sea. Rosa escribió en su papel: sé coser muy bien. Conozco a gente en mi colonia. Tengo manos fuertes. Sé administrar poco dinero. Tengo una hija que me motiva. Tengo fe. Al terminar la lista, se sorprendió, creía que no tenía nada, pero en realidad tenía bastante. Don Fernando los hizo compartir sus listas. Una señora de 60 años dijo que sabía hacer tamales deliciosos. Un joven mencionó que sabía reparar celulares. Otro había trabajado años como albañil y conocía construcción. Ven, dijo don Fernando con satisfacción. Este salón está lleno de riqueza, de potencial, de posibilidades. El problema no es que no tengan recursos, el problema es que no han aprendido a verlos y a convertirlos en oportunidades. Rosa salió de esa primera clase con la mente zumbando de ideas y el corazón más ligero que nunca. Durante las siguientes 2 semanas, la vida de Rosa tomó un ritmo que no había experimentado en años. Cada mañana se levantaba a las 5:30, escribía sus 3 gratitudes en el cuaderno, luego añadía afirmaciones: soy una mujer próspera. Mi trabajo es valioso. El dinero fluye hacia mí. Al principio las palabras se sentían huecas, pero con la repetición diaria comenzaron a sentirse más verdaderas, como si estuviera convenciendo a su subconsciente de una nueva realidad. Trabajaba en el taller de Doña Socorro de 8 a 1 de la tarde, cosiendo uniformes con velocidad y precisión. Su récord era 7 uniformes en una mañana, lo que le daba 350 pesos en un solo día. Los sábados seguía ayudando en la panadería de don Raúl por 200 pesos adicionales. Al final de la primera semana completa, Rosa contó 1.950 pesos.
Nunca en su vida había tenido tanto dinero junto. Lloró mientras lo contaba sobre la mesa de su cocina, con doña Carmen mirándola emocionada desde su silla. Pero lo más importante no era solo el dinero. Era como Rosa se sentía diferente. Caminaba más erguida, sonreía más seguido, dormía mejor. Lupita le preguntó un día, «Mami, ¿por qué ya no lloras por las noches?» Rosa abrazó a su hija y le explicó, «Porque aprendí que nosotras creamos nuestro destino con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y decidí crear un destino hermoso para nosotras». La niña no entendía completamente, pero sentía que su madre había regresado, que la mujer triste y asustada se estaba transformando en alguien fuerte y esperanzado. En las clases de los jueves con don Fernando, Rosa aprendía más sobre emprendimiento. Don Fernando les enseñó sobre costos, ganancias, cómo hablar con clientes, cómo fijar precios justos. Una tarde, don Fernando le dijo a Rosa, «Tienes talento para la costura. ¿Has pensado en hacer algo más que uniformes? Algo con tu propio estilo, tu propia marca». Rosa nunca había considerado eso. Siempre se veía como una empleada, como alguien que trabajaba para otros. La idea de ser ella misma la jefa le parecía un sueño demasiado grande. «No es un sueño demasiado grande», insistió don Fernando, otra vez leyendo sus pensamientos. «Es solo el siguiente paso. Pero primero necesitas seguir fortaleciendo tu mentalidad y ahorrando capital inicial». Rosa asintió, guardando la idea como una semilla en su corazón. Por ahora, estaba agradecida de tener trabajo estable, de poder pagar sus deudas, de ver a su madre sonreír cuando le compraba sus medicinas sin tener que pedir prestado. Los pequeños milagros diarios eran suficientes por el momento. Esa noche, Rosa escribió en su cuaderno una nueva visión: «Tengo mi propio taller de costura. Diseño y creo ropa hermosa. Doy empleo a otras mujeres de mi colonia. Soy dueña de mi tiempo y mi futuro». Las palabras salieron de su pluma con una convicción que la sorprendió. Hace un mes, esta frase habría parecido una fantasía ridícula. Ahora se sentía como un plan, como algo que estaba gestándose en el universo, esperando el momento correcto para manifestarse. Rosa cerró el cuaderno, apagó la luz y soñó con máquinas de coser y telas de colores brillantes. Todo iba mejor de lo que Rosa había soñado, hasta que una mañana de septiembre, doña Carmen no pudo levantarse de la cama. Su diabetes había empeorado, necesitaba hospitalización inmediata. El médico del centro de salud fue claro: necesita insulina especial y monitoreo constante. Aquí no tenemos los recursos adecuados. Debe ir al hospital regional. Rosa sintió que el piso se abría bajo sus pies. El hospital regional significaba gastos que sus ahorros de 3 semanas no podrían cubrir. Ese día no pudo ir a trabajar al taller. Se quedó en el hospital con su madre, viendo cómo los doctores iban y venían con caras serias. Por la tarde, un doctor joven le explicó el tratamiento que doña Carmen necesitaba: hospitalización por 1 semana, medicamentos nuevos, estudios especiales. El costo estimado, 15,000 pesos. Rosa sintió que todas las ganancias de las últimas semanas, toda su nueva esperanza, se desmoronaba como castillo de arena. No tenía esa cantidad, ni cerca. Esa noche, mientras Lupita dormía en casa con una vecina cuidándola, Rosa se quedó en una silla incómoda junto a la cama de su madre en el hospital. Sacó su cuaderno verde con manos temblorosas. Todas las lecciones de las últimas semanas parecían burlarse de ella. ¿De qué servía la gratitud cuando tu madre estaba muriendo? ¿De qué servía visualizar prosperidad cuando la realidad te golpeaba con una cuenta médica imposible? Las lágrimas caían sobre las páginas del cuaderno. «Mija, no llores», susurró doña Carmen desde la cama, su voz débil pero clara. «Esto también pasará. Ten fe». Rosa levantó la vista, sorprendida de que su madre estuviera despierta. «¿Cómo puedes decir eso, mamá? ¿Cómo voy a pagar todo esto?» Doña Carmen extendió su mano arrugada y Rosa la tomó. «¿Recuerdas lo que te dije sobre tu abuela? Ella enfrentó cosas peores y salió adelante porque nunca perdió la fe, incluso cuando todo parecía perdido». Rosa respiró profundo, tratando de encontrar en su interior esa fe que parecía haberse evaporado con el diagnóstico de su madre.
Abrió su cuaderno y, con letras temblorosas, escribió: «Gracias porque mi madre está viva y está siendo atendida. Gracias porque encuentro la forma de pagar este tratamiento. Gracias porque todo se resuelve de la mejor manera posible». Cada palabra dolía porque chocaba con su miedo, pero recordó las enseñanzas de don Fernando: especialmente en los momentos oscuros es cuando más importante es mantener la mentalidad de abundancia. A la mañana siguiente, Rosa habló con la trabajadora social del hospital. Le explicaron que existía un programa de apoyo para casos de emergencia, pero necesitaba juntar varios documentos y llenar formularios. Eso podría cubrir el 40% del costo si calificaba. Rosa salió del hospital determinada, haría todo lo posible humanamente y confiaría en que el universo la ayudaría con el resto. Fue al taller de doña Socorro y le explicó la situación. Para su sorpresa, doña Socorro no dudó: «Llévate tela para 5 días de trabajo. Cose en casa cuando puedas y me traes los uniformes terminados. Te pagaré lo mismo». Rosa pasó los siguientes 3 días en un torbellino de actividad. Por las mañanas, tramitaba los papeles del programa de apoyo del hospital, corriendo de una oficina gubernamental a otra con Lupita de la mano. Por las tardes, después de visitar a su madre una hora, se sentaba en su casa a coser uniformes hasta la medianoche. Dormía 4 horas y repetía el ciclo. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente se mantenía enfocada en una sola frase que repetía como mantra: «Yo puedo. El universo me ayuda. Todo se resuelve». El jueves por la tarde, antes de ir a la clase con don Fernando, Rosa pasó por el taller de doña Socorro a entregar los 10 uniformes que había terminado en casa. Doña Socorro los revisó y asintió satisfecha. «Excelente trabajo, como siempre». Le pagó 500 pesos y añadió: «Toma otros 200 de adelanto por el trabajo de la próxima semana. Sé que lo necesitas». Rosa quiso protestar, pero doña Socorro levantó la mano: «No es caridad, muchacha. Es inversión en una buena trabajadora. Además, todas pasamos por momentos difíciles. Hay que ayudarnos entre mujeres». En la clase de don Fernando, Rosa casi no pone atención. Su mente estaba calculando: con el programa del hospital cubriendo 40%, necesitaba 9,000 pesos. Tenía 2,300 en ahorros más los 700 que acababa de recibir. Le faltaban 6,000 pesos. Parecía una montaña imposible de escalar. Don Fernando notó su distracción y al final de la clase la llamó aparte. Rosa le contó todo: la enfermedad de su madre, los costos del hospital, su desesperación escondida detrás de una máscara de fe. «Rosa, ¿recuerdas la primera clase cuando hablamos de recursos?», le preguntó don Fernando con calma. «Dijiste que conocías gente en tu colonia, que tenías una red de contactos. ¿Los has usado?». Rosa negó con la cabeza. Le daba vergüenza pedir ayuda, prefería resolver todo sola. «Ese es tu error», dijo don Fernando con firmeza pero con cariño. «La abundancia no solo fluye a través del dinero. Fluye a través de las personas, de la comunidad, del apoyo mutuo. Tienes que aprender a recibir, no solo a dar». Don Fernando le sugirió organizar una cooperacha, una colecta comunitaria. «En tu colonia hay cientos de personas. Si cada una aporta aunque sea 20 pesos, en una tarde puedes juntar una buena parte de lo que te falta». Rosa sintió resistencia: le habían enseñado que pedir era señal de debilidad. Pero don Fernando insistió: «No estás mendigando, Rosa. Estás permitiendo que tu comunidad sea bendecida con el acto de dar. Les estás dando la oportunidad de ayudar. Eso es un regalo para ellos también». Esa noche, Rosa habló con doña Esperanza, la líder de la colonia, una mujer de 60 años que conocía a todo el mundo. Le explicó su situación con voz entrecortada. Doña Esperanza no dudó ni un segundo: «Mañana mismo organizamos la cooperacha. Tú has ayudado a muchas familias aquí cosiendo ropa barata, arreglando pantalones sin cobrar. Es hora de que la colonia te devuelva el favor». Rosa lloró de agradecimiento y de alivio. Estaba aprendiendo que la fe no significaba hacerlo todo sola, sino confiar en que el apoyo llegaría de formas inesperadas. Al día siguiente, doña Esperanza recorrió la colonia con una lista y una cajita.
Rosa se quedó en casa cosiendo, sintiéndose vulnerable pero también esperanzada. Cuando doña Esperanza regresó a las 6 de la tarde, la caja estaba llena de billetes y monedas. La contaron juntas, 3.200 pesos. Rosa no podía creer que sus vecinos, la mayoría tan pobres como ella, hubieran aportado tanto. La gente da cuando sabe que es real y que importa, dijo doña Esperanza. Tu lucha es la lucha de muchas aquí. Te están ayudando porque se ven reflejadas en ti. Con los 3.200 pesos de la cooperacha, Rosa ahora tenía 6.200 pesos. Todavía le faltaban 2.800, pero se sentía más cerca que nunca. El sábado trabajó todo el día en la panadería de don Raúl, ganando sus 200 pesos habituales. Don Raúl, al escuchar sobre la situación de doña Carmen, le dio 300 pesos extra. Es todo lo que puedo darte, Rosa, pero tómalo con mi bendición. Rosa abrazó al viejo panadero, abrumada por la bondad que estaba descubriendo en su comunidad. El domingo, Rosa visitó a su madre en el hospital con Lupita. Doña Carmen se veía mejor, la medicina estaba funcionando. Mija, tu rostro se ve diferente, observó su madre. Ya no traes esa carga de derrota que llevabas hace un mes. Rosa se dio cuenta de que era verdad. A pesar de la crisis, a pesar de la cuenta del hospital, a pesar del cansancio extremo, algo fundamental había cambiado en ella. Ya no se sentía víctima del destino sino co-creadora de su realidad. El lunes, Rosa recibió una llamada inesperada. Era la trabajadora social del hospital. Rosa, revisamos tu caso y calificaste para el programa de apoyo de emergencia. El hospital cubrirá el 60% de los costos, no el 40% como pensábamos inicialmente. Además, la Fundación de Ayuda Médica aprobó cubrir otros 2.000 pesos adicionales. Rosa tuvo que sentarse, las piernas no la sostenían. Con el nuevo cálculo, solo necesitaba 3.000 pesos. Y ella tenía 6.700. Tendría dinero sobrante. Lloró en medio de la calle, sin importarle quién la viera. No eran lágrimas de desesperación sino de asombro, de gratitud, de confirmación de que todo lo que había aprendido sobre la fe y la ley de atracción era real. El universo había respondido, no como ella esperaba, sino mejor. No había tenido que conseguir los 15.000 pesos completos, la ayuda había llegado de múltiples fuentes, como ríos confluyendo en un mismo cauce. Don Fernando tenía razón, la abundancia fluye de muchas formas. Esa tarde, Rosa fue al hospital y pagó la parte que le correspondía del tratamiento de su madre, 3.000 pesos exactos. Le sobraban 3.700 pesos, dinero que podía usar para medicinas, comida, y tal vez, solo tal vez, para empezar ese pequeño fondo de ahorro para su futuro taller. Se sentó junto a la cama de doña Carmen y le contó todo lo que había sucedido. Su madre tomó sus manos y dijo con voz clara, esto es solo el principio, mija. El universo te está mostrando que eres digna, que tus sueños importan. Esa noche, Rosa escribió en su cuaderno verde con una gratitud que le salía del alma, gracias por este milagro. Gracias por cada persona que ayudó. Gracias por enseñarme que no estoy sola. Gracias por demostrarme que la fe funciona cuando se combina con acción. Gracias por mi madre que sigue conmigo. Luego, con mano firme, escribió en letras grandes, este es solo el comienzo de mi abundancia. Más milagros vienen en camino. Estoy lista para recibirlos. Y en lo profundo de su ser, lo creía completamente. Una semana después, doña Carmen recibió el alta médica. Rosa llegó al hospital con ropa limpia para su madre y un ramo de flores que compró con el dinero que le sobró. Lupita iba de su mano, emocionada de que la abuela volviera a casa. Mientras ayudaba a su madre a vestirse, Rosa notó algo diferente en sus propias manos, ya no temblaban con ansiedad, se movían con propósito y seguridad. La crisis había sido su fuego de transformación. El camino a casa en el autobús fue como un desfile de victoria silencioso. Rosa iba sentada con su madre, Lupita en su regazo, mirando por la ventana las mismas calles que había caminado con desesperación hace apenas 2 meses. Todo se ve igual pero diferente, pensó Rosa. Las calles eran las mismas, pero sus ojos habían cambiado.
Donde antes veía solo pobreza y falta de oportunidades, ahora veía comunidad, potencial, posibilidades esperando ser descubiertas. Al llegar a su edificio, varias vecinas las esperaban con comida preparada. Doña Esperanza había organizado que diferentes familias cocinaran platos para que Rosa no tuviera que preocuparse por la cocina durante unos días. La mesa de su pequeño departamento se llenó de guisos, arroz, frijoles, tortillas recién hechas. Esto es lo que significa ser rica, pensó Rosa mientras agradecía a cada vecina. No se trata del dinero en el banco, sino de la red de amor que te sostiene. Esa noche, después de acostar a doña Carmen y a Lupita, Rosa se sentó en su cama con el cuaderno verde. Releyó las primeras páginas que había escrito hace 2 meses, cuando la señora de la plaza le había dado el cuaderno. Sus palabras de entonces eran tímidas, desesperadas, llenas de ojalá y desearía. Ahora, 2 meses después, muchas de esas cosas que había escrito como fantasías eran realidad. Tenía trabajo estable, su madre estaba viva y mejorando, había dinero para comida y medicinas. Pero más importante que los cambios externos eran los cambios internos. Rosa ya no era la mujer derrotada que consideraba abandonar a su hija para cruzar el desierto. Era una mujer que había aprendido el poder de sus pensamientos, de su fe, de su comunidad. Había aprendido que el universo responde no a la desesperación sino a la visión clara combinada con acción decidida. Espera, espera, antes de continuar con esta historia que te va a cambiar la vida, necesito pedirte algo. Si esta historia de Rosa te está tocando el corazón, si sientes que necesitas escuchar el final, si crees que alguien más necesita este mensaje de esperanza, regálame un like ahora mismo. Pulgar hacia arriba. Y suscríbete a este canal, porque cada semana traigo historias reales de personas como tú y como yo que transformaron su vida con fe, trabajo y la ley de atracción. Tu like me dice que esta historia importa. Tu suscripción me dice que quieres más historias así. ¿Hacemos un trato? Tú me das tu like, y yo te prometo que el final de esta historia te va a dejar sin palabras. ¿Ya le diste like? Perfecto. Ahora sí, continuemos con la historia de Rosa. Abrió una página nueva y escribió un nuevo conjunto de metas, ahora con la confianza de quien ha visto sus palabras convertirse en realidad. En 6 meses, tengo mi propia máquina de coser en casa. En 1 año, diseño y vendo mi propia línea de ropa. En 2 años, tengo mi propio taller con 3 empleadas. En 5 años, Lupita estudia en una buena escuela privada. En 10 años, compro una casa para mi familia. No eran fantasías sino planes, escalones hacia una visión que ahora sabía que era posible. Los siguientes meses pasaron en un ritmo productivo y esperanzador. Rosa trabajaba en el taller de Doña Socorro de lunes a sábado, cosiendo uniformes y ocasionalmente otras prendas. Sus dedos volaban sobre las máquinas de coser, creando costuras perfectas mientras su mente soñaba con diseños propios. Los jueves seguía asistiendo religiosamente a las clases de don Fernando, donde cada semana aprendía algo nuevo sobre emprendimiento, finanzas básicas y sobre todo, sobre mantener una mentalidad de abundancia. En diciembre, 3 meses después de la crisis hospitalaria, Rosa había ahorrado 4.500 pesos. Guardaba el dinero en una lata escondida debajo de su cama, y cada noche antes de dormir contaba los billetes con reverencia. No era mucho dinero para algunos, pero para ella representaba libertad, opciones, futuro. Doña Carmen, ya recuperada aunque con cuidados permanentes, le preguntó un día, ¿para qué estás ahorrando tanto, mija? ¿No será que quieres comprarte algo bonito por fin? Rosa sonrió y le confesó su sueño, quiero comprar mi propia máquina de coser, mamá. Una buena, profesional. He visto una usada en perfecto estado que cuesta 5.000 pesos. Con mi propia máquina, podría coser en casa después de mi horario en el taller, hacer trabajos extras, diseñar cosas propias. Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas de orgullo. Tu abuela estaría tan orgullosa de ti, mija. Estás construyendo algo, no solo sobreviviendo. En las clases, don Fernando había notado el progreso de Rosa. Un jueves la llamó al frente del grupo, quiero que Rosa nos cuente su historia. Hace 4 meses llegó aquí derrotada, sin trabajo, sin esperanza.
Hoy es un ejemplo de lo que puede suceder cuando combinas fe, acción y una mentalidad de abundancia. Rosa se sintió avergonzada al principio, pero compartió su historia con el grupo, la pérdida de su trabajo en la maquiladora, el momento de desesperación donde casi cruza la frontera, el cuaderno de la señora de la plaza, la enfermedad de su madre, los milagros sucesivos. Mientras hablaba, veía rostros en el grupo que reflejaban la misma desesperación que ella había sentido meses atrás. Una mujer joven de unos 25 años lloraba silenciosamente. Al terminar, esa mujer se acercó a Rosa: yo estoy donde tú estabas hace 4 meses. Sin trabajo, con un bebé de 6 meses, considerando irme al norte aunque me muera de miedo. Pero tu historia me da esperanza de que hay otro camino. Rosa abrazó a la mujer y le regaló una frase que don Fernando le había dicho a ella: el universo ya escuchó tu llamado. Ahora confía, actúa y prepárate para recibir. Esa noche, Rosa escribió en su cuaderno con una gratitud profunda: gracias por convertir mi dolor en propósito. Gracias porque mi historia puede inspirar a otros. Gracias porque ahora entiendo que mi lucha no fue en vano, fue el camino necesario para convertirme en quien necesito ser. Y añadió una nueva visión: no solo creo mi propio taller, también enseño a otras mujeres de mi colonia a coser y a emprender. Somos una red de mujeres fuertes que se apoyan y prosperan juntas. El sueño se hacía más grande, más brillante, más posible. En enero, Rosa cumplió su primera meta importante: tenía 5.200 pesos ahorrados. Le dijo a doña Socorro que necesitaba el sábado libre para un asunto personal importante. Tomó el autobús hacia el mercado de segunda mano en el centro de la ciudad, donde había visto la máquina de coser industrial que quería. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba entre los puestos. ¿Y si ya la habían vendido? ¿Y si era un error gastar todos sus ahorros en esto? Pero ahí estaba, brillando bajo el sol de la mañana, una máquina Singer industrial modelo 191D, usada pero en excelente condición. El vendedor, don Armando, la reconoció de sus visitas anteriores. ¿Ya juntaste el dinero, muchacha? Rosa asintió, sacando el sobre con los 5.000 pesos. Don Armando revisó la máquina una última vez, probando las funciones. Esta máquina es muy buena, te va a durar años. Y voy a incluirte un juego de agujas de repuesto sin costo extra, porque veo que de verdad la necesitas para trabajar, no para revender. El momento de entregar el dinero fue agridulce. Rosa había trabajado tan duro por esos billetes, cada uno representaba horas de costura, madrugadas sacrificadas, comidas simples. Pero al mismo tiempo, sabía que no estaba perdiendo ese dinero sino invirtiéndolo en su futuro. No es un gasto, es una inversión, se repitió mientras contaba los billetes. Don Armando le ayudó a empacar la máquina y a conseguir un taxi para llevarla a casa. El peso de la máquina era considerable, pero para Rosa se sentía como si llevara un tesoro. Al llegar a su edificio, varios vecinos ayudaron a subir la máquina por las escaleras. Doña Carmen lloró al verla: tu propia máquina, mija. Ahora sí, eres una empresaria de verdad. Rosa instaló la máquina en un rincón de su cuarto que había despejado especialmente. La lubricó, limpió, ajustó la tensión del hilo como le había enseñado su supervisor en la vieja maquiladora. Luego cosió su primera costura en su propia máquina, una línea recta perfecta sobre un pedazo de tela blanca. Era solo una costura de práctica, pero se sintió como un momento histórico. Esa noche, Rosa no pudo dormir de la emoción. Se quedó hasta las 2 de la mañana practicando puntadas diferentes, probando velocidades, sintiéndose como una niña con juguete nuevo. Pero no era un juguete, era su herramienta de liberación. Con esta máquina podía tomar trabajos extras, podía experimentar con diseños propios, podía construir su negocio paso a paso. Miró a Lupita dormir pacíficamente y susurró: tu mamá está construyendo un futuro mejor para nosotras, mi amor. En su cuaderno verde, Rosa escribió con letras grandes y firmes: hoy compré mi propia máquina de coser. Esta es la prueba física de que mis sueños escritos se convierten en realidad. Si esto se manifestó, todo lo demás que he escrito también se manifestará. Debajo añadió su próxima meta: en 3 meses recupero la inversión de la máquina con trabajos extras.
En 6 meses ahorro 10,000 pesos para inventario de telas y materiales. En un año, lanzo mi primera colección de ropa diseñada por mí. El camino estaba trazado, solo tenía que seguir caminando con fe y acción. Con su máquina propia, Rosa comenzó a tomar trabajos extras los fines de semana y las noches. Arreglos de ropa, confección de cortinas, bordados personalizados. La voz se corrió en la colonia: Rosa Martínez tiene máquina propia ahora y hace trabajos de calidad. Los clientes comenzaron a llegar, primero de su edificio, luego de edificios vecinos. Cada peso ganado con su propia máquina se sentía diferente, más dulce, más significativo. Era el sabor de la independencia germinando. Pero lo que realmente emocionaba a Rosa eran los momentos en que podía experimentar con sus propios diseños. En las noches, después de terminar los trabajos de clientes, sacaba un cuaderno de dibujo que había comprado y bosquejaba ideas, blusas con bordados tradicionales mexicanos pero con cortes modernos. Vestidos sencillos pero elegantes que una mujer trabajadora pudiera usar, faldas con bolsillos funcionales y telas resistentes. Soñaba con ropa que combinara belleza con practicidad, diseñada para mujeres reales con vidas reales. Un domingo decidió convertir uno de sus diseños en realidad. Tomó una tela de algodón azul que había comprado con descuento en el mercado y cosió una blusa, mangas 3/4, cuello en V, bordado floral en el pecho hecho a mano. Le tomó 6 horas completarla, perfeccionando cada detalle. Cuando terminó y se la probó frente al espejo pequeño de su cuarto, sintió algo que nunca había sentido: orgullo de creadora. No solo había cosido siguiendo un patrón de alguien más, había creado algo desde cero, algo que llevaba su visión, su estilo, su alma. Doña Carmen vio la blusa y exclamó: «Mija, eso está hermoso. Parece de boutique cara». Lupita aplaudió: «Mami, deberías vender blusas así». Rosa rió ante la sugerencia de su hija, pero la semilla estaba plantada. ¿Por qué no? Podía empezar pequeño, hacer una pieza a la vez, venderlas en la colonia. Don Fernando siempre decía: no necesitas un local fancy para empezar. Empieza desde donde estás con lo que tienes. Y Rosa tenía talento, máquina, tiempo libre limitado pero aprovechable, y ahora, un primer diseño. La siguiente semana, Rosa llevó la blusa puesta al taller de Doña Socorro. Varias de las otras costureras la elogiaron. Una clienta que llegó a recoger uniformes preguntó: ¿dónde compraste esa blusa? Está preciosa. Cuando Rosa explicó que ella misma la había diseñado y confeccionado, la mujer inmediatamente preguntó: ¿podrías hacerme una igual pero en color rojo? Te pago lo que me cobres. Rosa, sorprendida, citó un precio de 300 pesos, esperando que fuera demasiado. Perfecto, dame 2 semanas y te la traigo. Esa noche, Rosa escribió en su cuaderno temblando de emoción: hoy vendí mi primer diseño propio. Una desconocida vio valor en mi creación y está dispuesta a pagar por ella. Esto no es coincidencia, es confirmación de que voy por el camino correcto. Comenzó a bosquejar más diseños: 5 blusas diferentes, 3 modelos de faldas, 2 vestidos casuales. Su cuaderno de dibujo se llenaba de páginas y páginas de visiones de tela y hilo. El sueño del taller propio ya no se sentía lejano sino cercano, tangible, casi podía tocarlo con las manos. Durante febrero y marzo, Rosa vivió en un torbellino creativo y productivo. Trabajaba en el taller de Doña Socorro de día, cosía diseños propios de noche y los fines de semana. La primera blusa para la clienta fue un éxito. Cuando Rosa se la entregó, la mujer lloró de felicidad y encargó inmediatamente 2 más para regalar a sus hermanas. Cada venta llevaba a otra. ¿Quién hizo tu blusa? Una costurera increíble de la colonia, se llama Rosa. El mercadeo boca a boca funcionaba mejor que cualquier publicidad. En marzo, Rosa decidió dar un paso atrevido. Con los 4,000 pesos que había ahorrado de sus ventas de diseños propios, compró telas de mejor calidad, algodones orgánicos, linos frescos, algunos metros de seda que encontró en oferta. Diseñó una pequeña colección de 8 piezas, 3 blusas, 2 faldas, 2 vestidos, un conjunto de pantalón y camisa.
Cada pieza llevaba su toque distintivo, bordados inspirados en arte huichol, colores terrosos y vibrantes, cortes que favorecían cuerpos reales de mujeres mexicanas. Le tomó un mes completo confeccionar las 8 piezas, trabajando hasta altas horas de la noche. Hubo momentos de frustración cuando una costura no salía como quería, o cuando descubría que había calculado mal la tela y tenía que improvisar. Pero también hubo momentos de pura alegría creativa, cuando veía una prenda terminada y sentía que había capturado exactamente la visión que tenía en su mente. Cada pieza era como dar a luz un pequeño milagro de tela y hilo. El problema era, ¿cómo vender la colección? Rosa no tenía tienda, no tenía página de internet, ni siquiera tenía teléfono inteligente. Don Fernando le sugirió hacer un evento de presentación en la colonia. Invita a todas las mujeres que conozcas, sirve café y galletas, muestra tu ropa como si fuera un desfile. La gente compra cuando puede ver y tocar el producto. Rosa pensó que era una idea loca, pero recordó que cada paso de su transformación había empezado con algo que parecía loco. Con ayuda de Doña Esperanza, organizaron el evento para un domingo de abril en el patio común del edificio. Rosa puso un toldo prestado, colgó cuerdas de las que pendían sus 8 piezas de ropa moviéndose con el viento. Preparó café en grandes ollas y horneó galletas sencillas con Lupita. Invitó a todas las mujeres de su edificio y de edificios cercanos. Cuando llegaron las 3 de la tarde, hora del evento, Rosa tenía el estómago hecho nudo. ¿Y si nadie venía? ¿Y si todos pensaban que su ropa no valía la pena? Pero vinieron. Llegaron más de 30 mujeres, curiosas, solidarias, interesadas. Rosa mostró cada pieza, explicando su inspiración, la calidad de las telas, el trabajo de los bordados. Las mujeres tocaban las prendas, se las probaban unas a otras, preguntaban precios. En 2 horas, Rosa había vendido 6 de las 8 piezas. Ganó 2.400 pesos en un solo día. Más importante que el dinero, recibió 15 encargos para nuevas piezas personalizadas. Las manos le temblaban al anotar cada pedido en su libreta. El éxito del evento transformó algo fundamental en Rosa. Ya no se veía solo como una costurera empleada, sino como una diseñadora emprendedora. Las noches sin dormir, el cansancio acumulado, todo valía la pena cuando veía a una mujer de su colonia usando una blusa que ella había creado, caminando con orgullo y alegría. Don Fernando tenía razón, había una diferencia enorme entre trabajar en el sueño de alguien más y construir el tuyo propio. La energía era completamente distinta. En mayo, 5 meses después de comprar su máquina de coser, Rosa se enfrentó a una decisión crucial. Tenía tantos pedidos personalizados que ya no podía mantener su trabajo de mediodía en el taller de Doña Socorro y cumplir con todas sus clientas. Una tarde, después de entregar los últimos uniformes, Rosa tuvo una conversación honesta con Doña Socorro. He amado trabajar aquí, me salvó en el momento más difícil de mi vida. Pero tengo tantos pedidos de mis propios diseños que necesito decidir, ¿sigo aquí segura o me lanzo completamente a mi negocio propio? Doña Socorro, lejos de molestarse, sonrió con orgullo maternal. Mija, yo estaba esperando esta conversación. He visto cómo floreces cuando hablas de tus diseños. Tienes un talento especial, sería un desperdicio que te quedaras solo cosiendo uniformes toda tu vida. Vete, construye tu negocio. Y cuando seas grande y famosa, acuérdate de esta vieja que te dio trabajo cuando lo necesitabas. Se abrazaron, ambas con lágrimas. Rosa prometió enviarle clientas y ayudarla cuando pudiera. Había ganado más que una jefa, había ganado una mentora y amiga. El primer lunes de junio, Rosa despertó sin tener que ir al taller de Doña Socorro. En su lugar, tenía 10 pedidos personalizados esperando, cada uno representando entre 250 y 400 pesos. Si los completaba todos en 2 semanas, ganaría casi lo mismo que un mes completo en el taller. Pero más emocionante que los números era la libertad, ella decidía sus horarios, podía trabajar con Lupita jugando cerca, podía atender a su madre cuando lo necesitara. Era dueña de su tiempo y su destino. Los primeros días como empresaria independiente fueron aterradores. La sensación de seguridad del salario fijo desapareció, reemplazada por la incertidumbre del emprendimiento.
¿Y si no llegaban más pedidos? ¿Y si este éxito era temporal? Las dudas la visitaban especialmente en las madrugadas cuando no podía dormir. Pero cada vez que el miedo amenazaba con paralizarla, Rosa abría su cuaderno verde y releía las páginas de los primeros meses, recordando todo lo que ya había superado, todos los milagros que había presenciado. Si el universo me trajo hasta aquí, no me va a abandonar ahora, se repetía como mantra. Escribió una nueva afirmación que comenzó a recitar cada mañana: soy una empresaria exitosa. Mis diseños son valorados y buscados. El dinero fluye hacia mí con abundancia y facilidad. Cada día llegan más clientas. Mi negocio crece de forma natural y sostenible. Las palabras se sentían verdaderas porque Rosa había aprendido que la fe no es creer en lo imposible, sino confiar en lo invisible hasta que se hace visible. A finales de junio, Rosa contó sus ganancias del mes, 7,800 pesos, solo de su negocio propio. Había superado lo que ganaba trabajando para otros. Más importante, había trabajado desde casa, había pasado tiempo con Lupita, había cuidado a su madre, había diseñado piezas que amaba crear. El éxito no era solo financiero sino holístico. La pequeña lata debajo de su cama donde guardaba los ahorros tenía ahora 12,300 pesos. El sueño del taller propio con empleadas ya no era fantasía distante sino próxima realidad. Con el negocio creciendo, Rosa enfrentó un nuevo desafío: no podía cumplir con todos los pedidos sola. Tenía que rechazar clientas o hacerlas esperar semanas, lo cual no era ideal. Una noche, conversando con don Fernando después de clase, él le preguntó: ¿has pensado en contratar ayuda? ¿Enseñar a alguien más tu técnica? Rosa admitió que le daba miedo: ¿y si contrataba a alguien y no hacía el trabajo con la misma calidad? ¿Y si le robaba sus diseños? ¿Y si no podía pagar un salario constante? Don Fernando rió con cariño. Rosa, esos miedos son normales pero están basados en escasez. Confías en que el universo te provee, pero no confías en que puedes proveer para otros también. Cuando decides contratar tu primera empleada, cambias de ser solo una trabajadora autónoma a ser una generadora de empleo. Es el siguiente nivel de abundancia. Sus palabras resonaron profundo. Rosa había sido tan beneficiada por personas que creyeron en ella: doña Socorro, don Raúl, la señora de la plaza, don Fernando mismo. Ahora era su turno de ser esa persona para alguien más. Recordó a Yesenia, la joven de 25 años con un bebé que había llorado en la clase de don Fernando meses atrás. Rosa la había visto algunas veces en el mercado, siempre con expresión agobiada, el bebé cargado en un rebozo. Se acercó a ella un día: Yesenia, ¿todavía estás buscando forma de ganar dinero? La joven asintió desesperadamente. Trabajo limpiando casas 2 veces a semana, pero no alcanza. Mi mamá cuida al bebé esos días, pero necesito más ingresos. Rosa respiró profundo y dio el salto de fe: ¿sabes coser? Yesenia negó. Pero puedo aprender, soy rápida para aprender. Rosa sonrió. Yo te enseño. Necesito ayuda con costuras básicas, cerrar prendas, hacer dobladillos, botones. No te puedo pagar mucho al principio, pero te ofrezco 150 pesos por día, 4 días a la semana. Puedes traer a tu bebé si quieres, mientras sea tranquilo. Yesenia casi se desmaya de la alegría. Con 600 pesos a la semana podría pagar la renta y comer decentemente. Los primeros días con Yesenia fueron un desafío. Rosa tenía que explicar cada paso, corregir errores, rehacer costuras imperfectas. Hubo momentos de frustración cuando Rosa pensaba que sería más rápido hacerlo todo ella misma. Pero recordó sus propios inicios, cuando alguien tuvo paciencia con ella. Recordó las enseñanzas sobre la abundancia: cuando das, recibes multiplicado. No estoy perdiendo tiempo enseñándole, se recordaba. Estoy invirtiendo en construir un equipo que me permitirá crecer más. Para finales de julio, Yesenia ya podía hacer costuras básicas con calidad aceptable. Rosa podía enfocarse en los diseños, cortes y bordados complejos, mientras Yesenia hacía dobladillos, cerraba costuras laterales, cosía botones. La productividad aumentó, ahora podían completar hasta 4 piezas por día entre las dos.
Rosa aumentó el salario de Yesenia a 180 pesos por día, y la joven lloró de gratitud. Nadie nunca había confiado en mí así, Rosa. Me estás cambiando la vida. Rosa abrazó a Yesenia sabiendo exactamente cómo se sentía, porque alguien le había dicho esas mismas palabras meses atrás. En agosto, casi un año después de perder su trabajo en la maquiladora, Rosa tenía 23,000 pesos ahorrados. Cada peso representaba horas de trabajo, sueños cosidos, fe materializada. Una tarde, doña Esperanza le comentó: «Mija, el local pequeño junto a la tiendita de Don Chuy está desocupado. El dueño busca inquilino. No es grande, pero tiene buen pie de entrada en la colonia». Rosa sintió un vuelco en el estómago. Un local real, no solo su cuarto. Un espacio donde las clientas pudieran entrar, ver las piezas colgadas, probarse la ropa cómodamente. Fue a ver el local esa misma tarde. Era pequeño, tal vez 20 metros cuadrados, con un baño minúsculo y una ventana que daba a la calle principal de la colonia. Las paredes estaban descascaradas y el piso sucio, pero Rosa podía ver más allá de eso. Con sus ojos de visionaria entrenada, veía las paredes pintadas de colores cálidos, maniquíes exhibiendo sus diseños, una mesa de trabajo al fondo, racks con prendas colgadas de forma atractiva. Podía ver a Yesenia cosiendo en una esquina, a ella misma atendiendo clientas, a Lupita haciendo tarea después de la escuela en una silla cómoda. El dueño pedía 2,500 pesos mensuales de renta. Rosa hizo cálculos mentales, podía pagarlos y mantenía el nivel actual de ventas, y con un local visible probablemente llegarían más clientas. Pero significaba un compromiso. Si firmaba un contrato por 6 meses, eran 15,000 pesos comprometidos. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si las ventas bajaban? El miedo conocido intentaba paralizarla otra vez. «Estás bien como estás, no arriesgues lo que has logrado», susurraba su mente condicionada por años de escasez, pero había otra voz, más fuerte ahora, que le recordaba todo lo que había aprendido. La fe sin acción es solo fantasía. Has visualizado esto, has trabajado para esto, has demostrado que eres capaz. Este es el siguiente paso que el universo te está mostrando. Si no lo tomas, te quedas estancada. Rosa recordó una enseñanza de don Fernando: el momento de mayor miedo es justo antes del siguiente nivel de crecimiento. Si no sientes miedo, probablemente no estás creciendo lo suficientemente rápido. Espera, antes de continuar con esta historia que te va a cambiar la vida, necesito pedirte algo. Si esta historia de Rosa te está tocando el corazón, si sientes que necesitas escuchar el final, si crees que alguien más necesita este mensaje de esperanza, regálame un like ahora mismo. Pulgar hacia arriba. Y suscríbete a este canal, porque cada semana traigo historias reales de personas como tú y como yo que transformaron su vida con fe, trabajo y la ley de atracción. Tu like me dice que esta historia importa. Tu suscripción me dice que quieres más historias así. ¿Hacemos un trato? Tú me das tu like, y yo te prometo que el final de esta historia te va a dejar sin palabras. ¿Ya le diste like? Perfecto. Ahora sí, continuemos con la historia de Rosa. Verde escribió: hoy di el salto de fe más grande de mi vida. Renté mi primer local comercial. En 3 meses, este espacio estará lleno de clientas felices comprando diseños hermosos. En 6 meses, habré recuperado la inversión y estaré generando ganancias sólidas. En 1 año, este local se quedará pequeño y necesitaré uno más grande. Así sea. Los siguientes 2 fines de semana, Rosa, con ayuda de vecinos voluntarios, transformó el local sucio en un espacio acogedor. Don Chuy de la tiendita les prestó escaleras. El esposo de doña Esperanza pintó las paredes de un color beige cálido sin cobrar. Yesenia y su mamá limpiaron ventanas y pisos hasta que brillaron. Rosa invirtió 3,000 pesos en lo esencial: 2 maniquíes usados, un perchero grande, una mesa de trabajo, un espejo de cuerpo completo, tela para hacer cortinas, y una pequeña pero hermosa lámpara que creaba luz cálida y acogedora. El último domingo de agosto, mientras colgaba el letrero que había mandado hacer, Rosa tuvo que detenerse a llorar. El letrero decía: Rosa Martínez, diseños con alma.
Era su nombre, su marca, su sueño materializado en un rectángulo de madera pintado a mano. Doña Carmen, que había insistido en acompañarla a pesar de sus limitaciones físicas, la abrazó. «Mija, tu abuela Consuelo está viendo esto desde donde esté y está orgullosa. Y yo también. Pasaste de no tener nada a crear todo esto en menos de un año». La inauguración fue un evento comunitario. Rosa preparó tamales y agua fresca para todos los que quisieran venir. A las 10 de la mañana del 1 de septiembre, cortó un listón rojo en la puerta del local rodeada de vecinos aplaudiendo. Don Fernando estaba ahí, sonriendo como padre orgulloso. Doña Socorro también, trayéndole un arreglo de flores. «Sabía que llegarías a esto desde el primer día que te vi coser en mi taller», dijo su antigua jefa. La fila para entrar al local y ver las piezas se extendía por la banqueta. Ese primer día, Rosa vendió 8 piezas de ropa, ganó 2.600 pesos y recibió 23 encargos nuevos. Cada clienta que entraba comentaba lo bonito y acogedor del espacio. «Se siente como entrar a la sala de una amiga», dijo una señora mayor. Exactamente eso era lo que Rosa había visualizado, no una tienda fría y comercial, sino un espacio cálido donde las mujeres se sintieran bienvenidas, valoradas, hermosas. Más que vender ropa, Rosa estaba vendiendo confianza y dignidad. Esa noche, agotada pero radiante, Rosa se sentó sola en el local ya vacío. Las luces de la calle entraban por la ventana creando sombras suaves sobre los maniquíes que exhibían sus diseños. Sacó su cuaderno verde, el mismo que la señora de la plaza le había dado hace casi un año. Pasó las páginas lentamente, leyendo cada entrada, desde los días de desesperación absoluta hasta este momento de triunfo. «El universo siempre estuvo de mi lado», escribió. «Solo tenía que aprender a confiar y a actuar. Solo tenía que cambiar mi mentalidad de víctima a creadora». Cerró el cuaderno y miró alrededor del local que ahora era suyo, bueno, rentado, pero se sentía suyo. Un año atrás estaba desempleada, desesperada, considerando cruzar el desierto para buscar el sueño americano. Hoy tenía su propio negocio, empleaba a alguien más, había encontrado su propósito. No había tenido que abandonar a su hija ni arriesgar su vida en el desierto. Había encontrado prosperidad aquí, en su tierra, en su colonia, con su gente. Este era su sueño americano, versión mexicana, y era más dulce de lo que jamás había imaginado. Octubre llegó con ventas buenas pero no espectaculares. Rosa cubría la renta del local, pagaba a Yesenia, y quedaba algo para comer y ahorrar, pero los márgenes eran ajustados. Un martes por la tarde, cuando casi no había clientas en el local, Rosa se permitió un momento de ansiedad. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si gasté todos mis ahorros en un local que no necesitaba? Las dudas familiares regresaban cada vez que el flujo de clientas disminuía. La situación empeoró cuando una clienta importante, la señora Verónica que había encargado 6 vestidos para revender en su pueblo, canceló el pedido. Rosa ya había comprado las telas específicas y había invertido tiempo en los patrones. Perdía 1.200 pesos de inversión sin recuperar nada. Esa noche lloró de frustración. Yesenia, al ver su estado, le preguntó preocupada, ¿vamos a cerrar? ¿Voy a perder mi trabajo? Rosa se secó las lágrimas y respondió con más convicción de la que sentía, no. Esto es solo un obstáculo, no el final del camino. Recordó una enseñanza de don Fernando, en el emprendimiento habrá altibajos. Lo que separa a los exitosos de los que se rinden es cómo responden a los bajos. Los fracasos son información, no sentencias. Rosa decidió ver el problema como oportunidad. Tenía 6 vestidos casi terminados sin cliente. En lugar de verlos como pérdida, los terminaría con todavía más detalle y calidad y los exhibiría en el local como su colección especial. Serían piezas únicas que podrían venderse a mejor precio. Trabajó con renovada energía en esos 6 vestidos, añadiendo bordados extras, detalles en las costuras, acabados que los hacían verdaderamente especiales. Los exhibió en los maniquíes de la ventana del local con una cartulina que decía, colección limitada, piezas únicas. Algo mágico sucedió, las clientas que pasaban se detenían a mirar los vestidos de la ventana. Su calidad obviamente superior atraía miradas.
En una semana, vendió 3 de los 6 vestidos a 600 pesos cada uno, recuperando su inversión y ganando 600 pesos extra. La experiencia le enseñó varias lecciones valiosas: nunca producir a gran escala sin anticipo del cliente, siempre tener un plan B para la mercancía. Y que a veces lo que parece un fracaso es en realidad el universo redirigiéndote hacia algo mejor. Los 3 vestidos restantes de la colección especial se vendieron el mes siguiente, estableciendo a Rosa como alguien que hacía piezas de verdadera calidad. Clientas nuevas llegaban específicamente preguntando por esos vestidos especiales de la ventana, elevando la percepción de toda su marca. Rosa escribió en su diario: hoy aprendí que los obstáculos no son señales de fracaso sino oportunidades de creatividad. La señora Verónica que canceló su pedido en realidad me hizo un favor, me obligó a crear piezas de mejor calidad que atrajeron clientas que valoraban y podían pagar más. El universo siempre está trabajando a mi favor, incluso cuando parece lo contrario. Esta lección fortalecería su resiliencia para desafíos más grandes que vendrían en el futuro. Para finales de octubre, el negocio estaba estabilizado. Rosa tenía suficientes clientas regulares para cubrir gastos y generar pequeñas ganancias. Yesenia ya era una costurera competente en costuras básicas. El local se había convertido en un punto de reunión donde las mujeres de la colonia no solo compraban ropa sino compartían historias, reían, se apoyaban mutuamente. Rosa se dio cuenta de que había creado más que un negocio, había creado comunidad. En noviembre, durante una clase con don Fernando, él propuso un desafío a todos los estudiantes: piensen en grande. Si el dinero no fuera problema, si el miedo no existiera, ¿qué harían con su negocio en los próximos 5 años? Rosa cerró los ojos y permitió que su mente volara sin límites. Se veía con un local más grande, con 5 costureras trabajando, vendiendo no solo en la colonia sino en tiendas de otras partes de la ciudad. Se veía enseñando a otras mujeres a coser y emprender. Se veía comprando una casa pequeña para su familia. Ahora, continuó don Fernando, escriban esa visión como si ya hubiera sucedido. Usen tiempo presente. Sean específicos. Rosa escribió en su cuaderno durante 20 minutos sin parar: tengo un taller escuela donde empleo a 8 mujeres y enseño a otras más a coser gratuitamente. Mis diseños se venden en 5 tiendas diferentes de la ciudad. Gano 20,000 pesos mensuales. Compré una casa pequeña para mi familia donde Lupita tiene su propio cuarto. Mi madre vive cómodamente sin preocupaciones de dinero. Tengo un fondo de ahorro de 100,000 pesos. Ayudo a otras mujeres emprendedoras de mi colonia. Al leer su visión en voz alta para el grupo, Rosa se sorprendió de cuánto había crecido su capacidad de soñar. Hace un año, visualizar tener trabajo y comida era su máximo sueño. Ahora soñaba con empleadas, distribución en tiendas, casa propia, ahorro considerable, impacto comunitario. Ven, dijo don Fernando con orgullo, cuando alimentas tu mente con pensamientos de abundancia consistentemente, tu capacidad de visión se expande. El tamaño de tus sueños indica el tamaño de tu mentalidad. Esa noche, Rosa pegó su nueva visión en la pared del local, donde pudiera verla todos los días. Cada mañana, antes de abrir el negocio, leía esa visión en voz alta, sintiendo las emociones de cómo sería ya tenerlo todo. No era fantasear escape de su realidad, era programar su subconsciente para reconocer oportunidades que la acercaran a esa realidad. Don Fernando había explicado: tu mente subconsciente no distingue entre lo real y lo vívidamente imaginado. Si le muestras repetidamente una imagen de éxito, empezará a trabajar automáticamente para hacerla realidad. Los resultados no tardaron. Una semana después de pegar su visión, entró al local una mujer elegante que Rosa no conocía. Se presentó como dueña de una boutique pequeña en una zona de clase media de la ciudad. Vi a una clienta usando una de tus blusas en mi tienda. Le pregunté dónde la compró y me dio tu dirección. Quiero ver si podemos trabajar juntas. Necesito piezas únicas, bien hechas, con ese toque artesanal mexicano que tienes. Rosa casi no podía creer lo que escuchaba. El universo respondía otra vez, en sincronía perfecta con su visión escrita. La propuesta de la dueña de la boutique, que se llamaba Patricia, era tentadora y aterradora al mismo tiempo.
Quería 5 piezas semanales, una combinación de blusas, faldas y vestidos. Pagaría 400. Continuar. 14 de des. Pesos por pieza, lo que daría 2.000 pesos semanales garantizados, 8.000 mensuales. Pero Rosa necesitaba entregar consistentemente, con alta calidad. Si fallaba aunque fuera una semana, Patricia buscaría otro proveedor. Era la oportunidad de llegar a un mercado más amplio, pero también significaba más presión y responsabilidad. Rosa analizó sus capacidades. Con Yesenia ayudando, podía producir realísticamente 4 piezas completas por semana para Patricia mientras mantenía algunas ventas locales. Pero sería ajustado, no habría margen para errores o días malos. Habló con Yesenia sobre la oportunidad. Necesito saber si puedes comprometerte a trabajar 5 días completos a la semana, de 8 a 5. Te aumentaría a 200 pesos diarios, serían 4.000 pesos al mes para ti. Yesenia casi se desmayó, ganaba actualmente 2.880 mensuales. Sí, lo que necesites, Rosa. Puedes contar conmigo. También necesitaba ayuda adicional. Recordó a Claudia, su antigua vecina que había cruzado a Estados Unidos un año atrás. Claudia había regresado después de 6 meses, deportada y traumatizada por la experiencia del desierto. Vivía ahora con su madre, avergonzada, sin trabajo, sintiendo que había fracasado. Rosa fue a buscarla. Claudia, necesito una tercera costurera. Te puedo enseñar lo básico en 2 semanas. Te pagaría 150 pesos diarios por hora, mientras aprendes. ¿Interesada? Claudia lloró al recibir la oferta. Rosa, después de todo lo que pasaste cuando yo me iba y tú te quedabas, y ahora me ofreces trabajo. No merezco tu bondad. Rosa la abrazó. Claudia, todas merecemos segundas oportunidades. Yo las he tenido, ahora te toca a ti. Además, no es caridad. Necesito genuinamente tu ayuda. Era verdad, con 3 personas trabajando, podrían cumplir el pedido de Patricia cómodamente y seguir atendiendo clientas locales. El negocio estaba creciendo orgánicamente y Rosa estaba aprendiendo a crecer con él. Las primeras semanas del acuerdo con Patricia fueron intensas. Rosa estableció un sistema de producción más organizado. Ella hacía los cortes de todas las piezas, Yesenia hacía costuras principales, Claudia, aún aprendiendo, hacía dobladillos y acabados simples. Y Rosa hacía bordados y control de calidad final. El pequeño local zumbaba con 3 máquinas de coser funcionando simultáneamente. Era ruidoso, caótico a veces, pero hermoso. 3 mujeres construyendo sus futuros con hilo y tela. La primera entrega a Patricia fue un éxito. Revisó cada pieza meticulosamente y asintió satisfecha. Calidad consistente. Exactamente lo que busco. Envíame 5 más para la próxima semana. Al recibir el pago de 2.000 pesos en efectivo, Rosa sintió una emoción diferente. Ya no era simplemente sobrevivir o pagar la renta. Era construir, crecer, expandir. Era ver su visión escrita en la pared del local empezar a materializarse. Patricia representaba el 40% de sus ingresos mensuales ahora, y eso era solo con una boutique. Y si conseguía 2 o 3 más, diciembre llegó con vientos de cambio interno para Rosa. Una noche, Lupita le preguntó, «Mami, ¿te acuerdas cuando llorábamos porque no teníamos dinero para la comida?» Rosa se sorprendió al darse cuenta de que hacía meses que no pasaban hambre, que compraba lo necesario sin ese nudo de angustia en el estómago. «Sí, mi amor, me acuerdo». Lupita continuó, «¿Ya somos ricas?» Rosa rió. «No, mi cielo, no somos ricas. Pero somos prósperas. Hay diferencia». Pero la verdad era que Rosa estaba experimentando una extraña incomodidad con su propio éxito. Ganaba más que nunca, entre ventas locales, el pedido de Patricia y trabajos extras, estaba generando cerca de 15.000 pesos mensuales. Después de gastos y salarios, le quedaban unos 6.000 para ella y su familia. Objetivamente seguía siendo pobre para estándares de clase media, pero comparado con su situación de un año atrás, era riqueza. Y eso la inquietaba de formas que no entendía completamente.
En su siguiente sesión con don Fernando, le confesó lo que sentía: me da culpa estar bien cuando tantas mujeres de mi colonia siguen luchando. Me siento mal comprándome ropa nueva cuando mi vecina no puede pagar la luz. Espera, antes de continuar con esta historia que te va a cambiar la vida, necesito pedirte algo. Si esta historia de Rosa te está tocando el corazón, si sientes que necesitas escuchar el final, si crees que alguien más necesita este mensaje de esperanza, regálame un like ahora mismo. Pulgar hacia arriba. Y suscríbete a este canal, porque cada semana traigo historias reales de personas como tú y como yo que transformaron su vida con fe, trabajo y la ley de atracción. Tu like me dice que esta historia importa. Tu suscripción me dice que quieres más historias así. ¿Hacemos un trato? Tú me das tu like, y yo te prometo que el final de esta historia te va a dejar sin palabras. ¿Ya le diste like? Perfecto. Ahora sí, continuemos con la historia de Rosa. Siento que no merezco este éxito. Don Fernando asintió sabiamente. Síndrome de prosperidad. Muy común en personas que vienen de escasez prolongada. Te programaron para asociar tu identidad con la lucha, y ahora que la lucha disminuye, no sabes quién eres sin ella. Déjame decirte algo importante, Rosa, continuó don Fernando con voz firme. Tu éxito no le quita nada a nadie. De hecho, les da esperanza y ejemplo. Además, entre más próspera seas, más puedes ayudar. Con 1,000 pesos podías apenas sobrevivir. Con 10,000 puedes dar empleo. Con 100,000 podrías abrir una escuela de costura gratis. Tu prosperidad multiplicada beneficia a todos. No te empequeñezcas por falsa humildad o culpa cultural. Crece hasta tu máximo potencial y luego ayuda a otros a crecer también. Sus palabras liberaron algo en Rosa. Había estado autosaboteándose inconscientemente, rechazando clientas que podían pagar más, sintiendo vergüenza cuando compraba algo no estrictamente necesario. Entendió que la verdadera generosidad no era quedarse pobre para hacer sentir bien a otros, sino prosperar y compartir el conocimiento de cómo lo logró. Esa noche escribió en su cuaderno: merezco abundancia. Mi éxito inspira, no ofende. Cuando prospero, puedo ayudar más. La prosperidad es mi derecho y mi responsabilidad. Decidió hacer algo significativo con su nueva mentalidad. Convocó a 3 mujeres de su colonia que sabía estaban desempleadas: la señora Lupita de 50 años que había perdido su trabajo de intendente, una joven madre de 20 años llamada Daniela, y Claudia's hermana Rocío. Quiero enseñarles a coser gratis. 2 horas cada sábado durante 3 meses. Si aprenden bien, tal vez puedan trabajar conmigo, o iniciar sus propios negocios, o al menos tener una habilidad para ganar dinero. Las 3 aceptaron inmediatamente, con lágrimas de gratitud. El primer sábado de enero, Rosa inauguró oficialmente su escuelita de costura, aunque era solo 4 mujeres sentadas en su pequeño local aprendiendo a enhebrar agujas y hacer puntadas rectas. Pero Rosa lo hacía con la misma seriedad que si tuviera 100 alumnas. Les enseñaba no solo técnica sino mentalidad: la costura es un oficio noble. Con estas habilidades, nunca volverán a depender completamente de un jefe. Pueden crear sus propias oportunidades. Repetía frases que don Fernando le había enseñado, transmitiéndolas a la siguiente generación. Las clases del sábado se volvieron sagradas para Rosa. Era su forma de devolver lo recibido, de cerrar el círculo de abundancia. Don Fernando asistió un sábado a observar y al final le dijo emocionado: Rosa, empezaste como estudiante desesperada en mi clase hace apenas 15 meses. Ahora eres maestra. Este es el modelo de abundancia verdadera: recibir, prosperar, enseñar. Estás creando un legado. Sus palabras la llenaron de un orgullo humilde. No era arrogancia sino reconocimiento de que estaba cumpliendo un propósito mayor que solo ganar dinero. Para febrero, 2 de sus alumnas, Daniela y Rocío, ya podían hacer costuras básicas competentemente. Rosa les ofreció trabajos temporales, les pagaba por pieza terminada en casa, permitiéndoles trabajar a su propio ritmo mientras cuidaban a sus hijos. Era producción flexible que beneficiaba a todos. Rosa podía aceptar más pedidos, y ellas ganaban dinero sin salir de casa.
La red de mujeres prosperando juntas se extendía como raíces de un árbol fuerte. En marzo, 1 año y 3 meses después de perder su trabajo en la maquiladora, Rosa alcanzó un hito significativo: tenía 50,000 pesos ahorrados. Nunca en toda su vida había tenido esa cantidad de dinero. Lo guardaba en una cuenta de banco que finalmente había abierto, aunque también mantenía una pequeña cantidad en la lata debajo de la cama por superstición y tradición. 50,000 pesos representaban seguridad, opciones, libertad. Representaban que nunca más estaría en esa situación desesperada donde 340 pesos eran todo lo que se interponía entre ella y la calle. Pero no se detuvo ahí. Siguió trabajando con la misma dedicación, ahora con una nueva meta: 100,000 pesos en ahorro. Con esa cantidad podría dar el enganche para un pequeño terreno o casa modesta. El sueño de casa propia, que siempre había parecido imposible para una mujer sola con hija y madre enferma, ahora era tangible. Don Fernando le había enseñado a dividir las metas grandes en pasos pequeños medibles. No pienses, ¿cómo voy a ahorrar 100,000? Piensa, ¿cómo ahorro 10,000? Luego repites eso 10 veces. La estrategia hacía lo imposible parecer factible. Rosa también amplió su visión empresarial. Patricia de la boutique estaba tan satisfecha que la recomendó con 2 amigas dueñas de otras tiendas. Rosa ahora proveía a 3 boutiques diferentes, 15 piezas semanales en total, 6,000 pesos garantizados por semana solo de mayoreo. Con ventas locales, trabajos especiales y clases que ahora cobraba simbólicamente, 50 pesos por persona para materiales, Rosa generaba alrededor de 25,000 a 30,000 pesos mensuales. De eso pagaba salarios, renta del local, materiales, y aún le quedaba alrededor de 10,000 para ella. Era prosperidad real, construida pieza por pieza, puntada por puntada, fe por fe. En abril, cuando todo parecía fluir perfectamente, llegó la prueba mayor. Lupita, ahora de 10 años, enfermó gravemente con una infección pulmonar que requirió hospitalización de emergencia. Rosa sintió el familiar pánico del año anterior con su madre, pero esta vez había una diferencia crucial: tenía recursos. Pudo pagar el hospital privado donde Lupita recibió atención inmediata. Pudo quedarse con ella día y noche sin preocuparse de perder ingresos porque tenía un equipo que mantenía el negocio funcionando. Pudo enfocarse completamente en su hija, que era exactamente donde necesitaba estar. La enfermedad de Lupita duró 2 semanas aterradoras donde Rosa enfrentó su miedo más profundo: perder a su hija. Todas las ganancias, todos los éxitos, todo el dinero del mundo no significaba nada comparado con la salud de Lupita. Pasó noches enteras en vela junto a la cama de hospital, rogando, negociando con Dios y el universo, ofreciendo todo lo que tenía a cambio de la recuperación de su niña. Puedes quitarme el negocio, el dinero, todo, pero por favor déjame a mi hija, repetía entre lágrimas. Doña Carmen, ahora más fuerte gracias al buen cuidado que podía recibir con los ingresos de Rosa, cuidaba el local y supervisaba a las empleadas. Tú quédate con Lupita, le dijo firmemente. Nosotras nos encargamos del negocio. Para eso está la familia y el equipo. Y funcionó. Yesenia, Claudia, Daniela y Rocío se organizaron entre ellas, cumplieron con los pedidos de las boutiques, atendieron clientas locales. Rosa recibía fotos y reportes diarios. Su negocio estaba demostrando ser más que una empresa de una persona, era un sistema que podía funcionar incluso sin ella. Lupita se recuperó. Los doctores dijeron que había sido una infección seria pero tratable, y que gracias a la atención rápida no hubo complicaciones mayores. El costo total fue de 18,000 pesos. Rosa los pagó sin pestañear, agradecida infinitamente de tener el dinero disponible. 3 años atrás, ese costo habría significado ruina absoluta. Ahora significaba sacar de ahorros, ajustar el cinturón un mes, pero seguir adelante. La diferencia era abismal. El valor real del dinero no era el lujo sino la tranquilidad, la capacidad de enfrentar emergencias sin colapsar. De regreso en casa con Lupita recuperándose, Rosa reflexionó sobre la prueba que habían pasado. El universo le había quitado temporalmente su salud más preciada para enseñarle que el verdadero éxito no era acumular dinero sino crear equilibrio, prosperidad financiera sí, pero también salud, familia, comunidad.
Amor. La abundancia real es multidimensional, escribió en su cuaderno. Puedo tener todo el dinero del mundo, pero sin salud y sin mi familia, soy pobre. Doy gracias por la prosperidad financiera y por la bendición de la salud de mi hija. La experiencia también le enseñó la importancia de tener un equipo confiable y sistemas que permitieran al negocio funcionar sin su presencia constante. No puedo ser todo el negocio, admitió a don Fernando cuando retomó las clases. Necesito construir un modelo donde el negocio no colapse si yo falta un día o una semana. Don Fernando asintió, ese es el siguiente nivel de emprendimiento, crear sistemas, no solo trabajar duro. Parece que el universo te forzó a aprender esa lección de la forma difícil pero efectiva. Mayo llegó con renovada energía. Lupita completamente recuperada, el negocio estable, el equipo funcionando bien. Rosa decidió dar el siguiente salto, buscar un local más grande. El espacio actual de 20 metros cuadrados estaba saturado con 4 máquinas de coser funcionando simultáneamente, telas apiladas por todas partes, un solo baño compartido por 5 personas. Necesitaban más espacio para crecer. Don Chuy le contó que un local de 50 metros cuadrados 2 cuadras más allá estaba disponible por 4.500 mensuales. Era casi el doble de renta, un salto significativo. Pero Rosa hizo los números, con producción para 3 boutiques, ventas locales, trabajos especiales y las clases de costura que ahora tenían lista de espera, podía cubrir la nueva renta y todavía ahorrar. Más importante, un local más grande permitiría tener más máquinas, más empleadas, más producción, más ingresos. Era la clásica situación de tienes que gastar dinero para ganar más dinero. Rosa había aprendido que el miedo a invertir en crecimiento era a menudo miedo disfrazado de prudencia. Firmó el contrato del nuevo local en junio. El espacio era glorioso comparado con el anterior, área amplia para máquinas de coser, un cuarto separado pequeño que podía servir como oficina o área de diseño, 2 baños, bodega para materiales. Y una fachada grande con ventanales perfectos para exhibición. Rosa invirtió 15,000 pesos en acondicionar el espacio. Pintura, instalación eléctrica mejorada, compra de 2 máquinas de coser adicionales usadas, estantes y mesas de trabajo. Era una inversión que hacía temblar su cuenta bancaria, pero lo hacía con fe informada, no con desesperación ciega. La inauguración del nuevo taller boutique fue un evento grande. Rosa invitó a toda la colonia, a Patricia y las otras dueñas de boutiques, a don Fernando y todos los estudiantes de su clase de emprendimiento, a doña Socorro su primera jefa. Preparó una mesa llena de comida, colgó banderines de colores, exhibió sus mejores diseños. En su pequeño discurso de inauguración, con Lupita de la mano y doña Carmen sentada al frente orgullosa, Rosa contó su historia completa. Desde la desesperación de perder su trabajo en la maquiladora hasta este momento de expansión empresarial. Si yo pude, ustedes pueden, concluyó ante el grupo de vecinas que la escuchaban con lágrimas. No necesité dinero para empezar, necesité cambiar mi mentalidad primero. Necesité aprender a ver oportunidades donde antes solo veía problemas. Necesité confiar en el universo y en mí misma. El dinero vino después, como resultado de esos cambios. Espera, antes de continuar con esta historia que te va a cambiar la vida, necesito pedirte algo. Si esta historia de Rosa te está tocando el corazón, si sientes que necesitas escuchar el final, si crees que alguien más necesita este mensaje de esperanza, regálame un like ahora mismo. Pulgar hacia arriba. Y suscríbete a este canal, porque cada semana traigo historias reales de personas como tú y como yo que transformaron su vida con fe, trabajo y la ley de atracción. Tu like me dice que esta historia importa. Tu suscripción me dice que quieres más historias así. ¿Hacemos un trato? Tú me das tu like, y yo te prometo que el final de esta historia te va a dejar sin palabras. ¿Ya le diste like? Perfecto. Ahora sí. Continuemos con la historia de Rosa. Y quiero que sepan que este taller no es solo mío, es de todas nosotras. Aquí cualquier mujer que quiera aprender a coser y emprender es bienvenida. Vamos a crear una red de prosperidad donde todas nos elevamos juntas. Los aplausos fueron largos y emotivos. Don Fernando se acercó después y le dijo, Rosa, empezaste siendo mi estudiante.
Ahora eres colega, comaestra. En septiembre quiero que vengas a dar una charla en mi clase, que les cuentes tu historia. Eres prueba viviente de que la ley de atracción no es fantasía New Age sino una combinación real de mentalidad, fe y acción consistente. Rosa aceptó honrada. 1 año y medio atrás había llegado a esa clase derrotada y desesperada. Ahora regresaría como testimonio viviente de transformación. Agosto marcó 2 años desde que Rosa había perdido su trabajo en la maquiladora. 2 años que parecían una vida completa, tanto había cambiado. Sentada una noche en su nuevo taller, ahora con 6 empleadas trabajando tiempo completo y una lista de 3 boutiques adicionales queriendo sus diseños, Rosa abrió su cuaderno verde. Estaba casi lleno ahora, las páginas amarillentas testimoniaban 2 años de sueños, miedos, triunfos, lecciones. Releyó la primera entrada, aquella primera noche desesperada cuando la señora de la plaza le dio el cuaderno. Tengo un trabajo estable que me paga bien y me permite cuidar de mi familia con dignidad. Había escrito eso sin creerlo realmente, solo por desesperación y una pizca microscópica de esperanza. Ahora, 2 años después, tenía mucho más que un trabajo estable. Tenía un negocio próspero, empleaba a 6 mujeres directamente y a otras 5 indirectamente, proveía a 6 boutiques, enseñaba a 20 alumnas en sus clases de costura. Y ganaba suficiente para vivir con dignidad y ahorrar para el futuro. Pero los logros materiales no eran lo más importante. Lo más importante era quién se había convertido Rosa en el proceso. Ya no era la mujer derrotada que consideraba abandonar a su hija para cruzar el desierto. Era una mujer que sabía su valor, que entendía el poder de sus pensamientos, que había aprendido a co-crear su realidad con el universo. Era una mujer que había convertido su dolor en propósito, su escasez en abundancia, su desesperación en inspiración para otras. La semana siguiente, Rosa cumplió un sueño que había escrito en su cuaderno hace 1 año, dio el enganche para una pequeña casa. No era grande ni lujosa, solo 60 metros de construcción en un terreno de 100 metros en una colonia tranquila. Pero tenía 3 cuartos, uno para doña Carmen, uno para Lupita, uno para Rosa. Tenía un patio pequeño donde Lupita podía jugar. Tenía paredes que eran suyas, no del casero. Cuando firmó los papeles de la hipoteca, Rosa lloró tanto que el notario se preocupó. Son lágrimas de felicidad, explicó. Nunca pensé que una mujer como yo podría tener casa propia. En septiembre, Rosa dio su charla en la clase de don Fernando. Frente a 30 personas, la mayoría mujeres en situaciones similares a donde ella había estado, contó su historia completa sin filtros, la pérdida del trabajo, la desesperación. La tentación de cruzar la frontera ilegalmente, el encuentro con la señora de la plaza y el cuaderno verde, las lecciones sobre mentalidad de abundancia, la enfermedad de su madre, los milagros sucesivos. La apertura del negocio, las expansiones, las pruebas. No fue fácil, admitió. Hubo noches de llanto, momentos de duda, pruebas que pensé no podría superar. Pero cada vez que quería rendirme, recordaba que mis pensamientos crean mi realidad. Cada vez que el miedo me paralizaba, actuaba con fe a pesar del miedo. Mostró su cuaderno verde al grupo, ahora gastado y manchado por 2 años de uso intenso. Este cuaderno cambió mi vida. No por magia, sino porque me obligó a enfocar mi mente en lo que quería en lugar de lo que temía. Porque me hizo escribir mis sueños como si ya fueran realidad, programando mi subconsciente para buscar oportunidades. Porque me enseñó que la fe sin acción es fantasía, pero la acción sin fe es trabajo sin dirección. Necesitas ambas. Les regaló a cada persona un cuaderno nuevo, empiece hoy. Escriban cómo sería su vida si todo estuviera resuelto. Escriban como si ya hubiera sucedido. Luego levántense y trabajen hacia esa visión con fe inquebrantable. Al terminar la charla, decenas de manos se levantaron con preguntas. Pero una mujer joven se acercó al final que le partió el corazón a Rosa. Tengo 32 años, acabo de perder mi trabajo en una maquiladora, tengo una hija de 8 años y mi madre está enferma. No sé qué hacer. Era como mirarse en un espejo del pasado. Rosa abrazó a la mujer y le susurró, sé exactamente cómo te sientes. Yo estaba donde tú estás hace 2 años. Pero mírame ahora.
Si yo pude, tú puedes. El universo ya escuchó tu llamado. Ahora confía, actúa y prepárate para recibir milagros. Esa noche, de regreso en su taller, Rosa abrió la última página de su cuaderno verde. En lugar de escribir nuevas metas, escribió algo diferente: gracias. Gracias por cada prueba que me hizo más fuerte. Gracias por cada lágrima que limpió mis ojos para ver mejor. Gracias por cada momento de desesperación que me obligó a tener fe más grande. Gracias por cada persona que apareció en el momento exacto que las necesitaba. Gracias por enseñarme que la pobreza más grande no es falta de dinero sino falta de esperanza, y que la riqueza más grande no es tener mucho sino ser mucho. Cerró el cuaderno y miró alrededor de su taller. 6 máquinas de coser silenciosas después de un día productivo. Maniquíes exhibiendo diseños que llevaban su alma. Paredes decoradas con fotos de sus empleadas sonrientes. Una pizarra con horarios y pedidos organizados. Un pequeño altar en la esquina con la foto de su abuela Consuelo y la frase bordada: la fe mueve montañas. Este era su imperio, construido no con millones sino con fe, trabajo, comunidad y visión clara. Rosa sabía que este no era el final de su historia sino solo el final del primer capítulo. Había más expansiones planeadas, más mujeres a las que enseñar, más sueños que manifestar. Pero esta noche, en este momento perfecto, se permitió simplemente ser. Ser agradecida. Ser próspera. Ser ejemplo. Ser prueba viviente de que el universo responde a quien combina fe inquebrantable con acción decidida. Ser testimonio de que no necesitas cruzar fronteras para encontrar el sueño americano, puedes crearlo exactamente donde estás, con lo que tienes, empezando donde te encuentres. En su mente resonaban las palabras de la señora de la plaza, aquella desconocida que le dio el cuaderno verde hace 2 años: el universo ya escuchó tu llamado de anoche. Ahora te toca a ti escuchar las respuestas. Están por todas partes, solo tienes que abrir los ojos. Rosa había abierto los ojos. Y lo que vio fue infinitamente más hermoso de lo que jamás se había atrevido a soñar. Y así termina la historia de Rosa Martínez. Pero en realidad, no termina aquí. Porque ahora comienza tu historia. Déjame decirte algo que Rosa aprendió y que quiero que grabes en tu corazón. La pobreza no es falta de dinero. La pobreza es falta de esperanza. Y la riqueza no es tener mucho. La riqueza es ser mucho. Antes de irte, quiero dejarte con un reto. Esta noche, antes de dormir, haz lo que Rosa hizo. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido hoy. Aunque sean pequeñas. Aunque parezcan insignificantes. La gratitud abre puertas que la desesperación mantiene cerradas. Y mañana, cuando despiertes, escribe una frase. Hoy encuentro una oportunidad para mejorar mi vida, punto. Hazlo durante 7 días seguidos. Y ven a contarme en los comentarios qué pasó. Porque te garantizo, algo va a cambiar. No porque yo lo diga. Sino porque así funciona el universo. Suscríbete para más historias y enseñanzas. Nos vemos pronto. Y recuerda. Tu milagro ya está en camino. Solo tienes que prepararte para recibirlo. Destellos.